¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la redacción abierta, en este caso de la noche. Felices y encantados de acompañarles durante esta primera semana de agosto, en la que esperemos que estén ya disfrutando y descansando junto a sus familiares de esas ansiadas vacaciones. Desde aquí pues intentaremos ofrecerles la información política que salga durante esta semana, también temas de mayor alcance social, entretenerles y sobre todo acompañarles durante esta primera semana. Empezamos hablando de un tema puramente político. Tenemos con nosotros a Carla Toscano, diputada de Vox y portavoz en la Comisión de Igualdad por parte de este partido político. Carla, ¿cómo estás? Lo primero de todo. Muy bien, muchas gracias por invitarme a matizar que yo soy portavoz de Violencia de Género, de Igualdad es Lourdes Méndez. Yo soy adjunta de Igualdad. Portavoz de Igualdad de Género. Carla, celebrabais el pasado 21 de julio una comisión dentro del Congreso sobre violencia doméstica. Allí analizabais diferentes temas y sobre todo cómo discrimina al varón esta ley de violencia de género, y desde Vox planteabais una PNL para priorizar la custodia compartida frente a esa custodia más común, que es la que va destinada a la madre. No sé si nos puedes contar un poquito. Sí, bueno, son dos cosas distintas, pero es verdad que una ayuda a la otra. A ver, organizamos en el Congreso de los Diputados una jornada para que se escuchara a hombres víctimas de la ley de violencia de género, que bueno, en este caso fueron hombres, pero también hay muchas mujeres víctimas de la ley de violencia de género, como son todas las mujeres de esos hombres falsamente denunciados, las abuelas que no pueden ver a sus nietos, etcétera. Hay muchas mujeres que son víctimas de esta ley. Tuvimos la oportunidad de escuchar a Jesús Muñoz, que es una víctima de esta ley y es vicepresidente de ANAVID, que es una asociación que se ocupa de cuidar y atender a víctimas de violencia doméstica sin que importe su sexo o el sexo del agresor, que es lo que debería ser lo normal. Y también tuvimos la oportunidad de escuchar a Rafa Marcos, que es exmarido de María Sevilla, conocida por ser secuestradora de su hijo, por denunciar falsamente al padre de su hijo e indultada por este gobierno. Y yo creo que fue un poco histórico que las víctimas de las leyes de género puedan estar en el Congreso de los Diputados dando su testimonio y explicando cómo esta ley no protege a las mujeres y, en cambio, hace la vida imposible a muchos hombres que son inocentes y no consigue el objetivo, que es que disminuya la violencia, no erradicarla completamente, pero ni disminuirla consigue. Claro, en el caso del exmarido de María Sevilla, sí que él contaba que durante el tiempo que tuvo secuestrado a su hijo María Sevilla, él no sabía nada de su paradero, ¿no? Ni cómo estaba, si estaba en casa, si no estaba, si estaba escolarizado. Claro, era un niño secuestrado, entonces él no pudo contactar con su hijo, Rafa, y además ese niño estuvo malviviendo en condiciones bastante horribles, pero como ella cree, porque el feminismo le ha hecho creer que las mujeres pueden hacer lo que quieran, y luego se ha demostrado que es verdad, porque el gobierno es un indulto parcial, pero sin indulto al fin y al cabo. Y Jesús Muñoz contó también su experiencia, que Jesús Muñoz ha estado denunciado por todas las opciones que te da la ley de violencia de género, de una mujer para machacar a un hombre, falsamente denunciado, absuelto siempre y más de 10 años sin ver a su hijo. Y eso nadie puede hacer que lo recupere, nadie. Aunque se derogue esta ley, que cuando Vox esté en el gobierno derogaremos la ley de violencia de género y todas las leyes de género, pero esos años que esos padres inocentes y esas madres, de abuelas, etcétera, toda esa familia que se ve perjudicada por esa ley, eso nadie puede hacer que lo recuperen. Está claro que esta ley rompe con esa igualdad que establece la Constitución entre hombre y mujer. ¿Qué alternativas propone Vox a esta ley de violencia de género? Pues Vox propone, en primer lugar, derogar la Ley Integral contra la Violencia de Género. Vox ha propuesto también una ley de violencia intrafamiliar para que se trate a todas las víctimas por igual, sean hombres o mujeres, o sea cual sea el sexo del agresor, porque consideramos que es igual de relevante que una persona asesine a su padre, a su abuelo, que entre parejas homosexuales, cuando hay violencia. ¿Por qué un hombre que mata a su pareja homosexual tiene que tener una pena inferior que si el hombre mata a una mujer? Es que es una ley insostenible, inconstitucional, por mucho que por presiones el Tribunal Constitucional tuviera que darle el visto bueno, y en ningún país existe una asimetría penal y una injusticia como ocurre en España. Es que si dijéramos es que hay más, el argumento que utilizan ellos, que es que hay más asesinatos de hombres a mujeres que de mujeres a hombres, bueno, pues por esa regla de tres vamos a hacer una ley para una raza en concreto, para una edad en concreto, para un
es que podemos llevarlo incluso al ridículo para un peso en concreto. Si hay más crímenes de determinado tipo, vamos a hacer una ley especial. Eso es inconstitucional e injusto. Entonces, me preguntas qué quiere hacer Vox. Pues una ley de violencia intrafamiliar que proteja a todos por igual, y ya hemos hecho varias iniciativas porque las leyes de género tocan muchos temas y afectan a muchas personas. Entonces, por ejemplo, hemos hecho una propuesta, una proposición no de ley, para que se reconozca la alienación parental como delito. La alienación parental, que mucha gente todavía no sabe lo que es la manipulación de uno de los padres sobre los hijos para predisponerles contra el otro padre. Entonces, en Vox consideramos que es gravísimo porque destruye completamente al niño, y muchas mujeres lo utilizan para después denunciar falsamente al padre, y por eso pedimos que se reconozca como delito la alienación parental. Y ahora acabamos de hacer una propuesta de custodia compartida, porque consideramos que es vital para el niño saber que aunque haya un conflicto entre los padres, aunque los padres se separen, va a estar con los dos, que no hay un bueno y hay un malo, que el niño no tiene que tomar partido. Eso es, consideramos que es de interés superior del menor, absolutamente, una ley de custodia compartida, y que también diría que, ya que el feminismo reivindica tanto el empoderamiento de la mujer, etcétera, pues creemos que una ley de custodia compartida facilita que tanto el padre como la madre puedan cuidar al niño, estar con el niño y tener su trabajo y su vida además. O sea que desde todos los puntos de vista es lo más razonable, y con esta propuesta de custodia compartida animamos a que se reactiven los sistemas de mediación, porque estas leyes de género tienden a confundir mucho la violencia con el conflicto, y muchas veces hay conflicto pero no hay violencia, y en muchos casos la mediación es vital para resolver un conflicto de una pareja, y no hace falta llegar a los extremos que estamos llegando por la ley contra la violencia de género. Hablemos ahora de otra ley igual de polémica, que es esa ley del solo sí es sí, o ley de libertad sexual, que sigue en plena tramitación. Ahora va a volver otra vez al Congreso y se espera que más o menos se apruebe en torno a octubre. Una ley que va a equiparar los dos delitos, el de abuso y el de agresión sexual, que no solo no va a proteger más a la mujer, sino que otra vez discrimina al hombre frente a la mujer, ¿no? Sí, la ideología de género tiene su maquinaria, sus herramientas. Yo hablo muchas veces de esas herramientas, una es el lenguaje, otra es la propaganda, el adoctrinamiento, y una herramienta vital es la legislación. Entonces, la ley del solo sí es sí va en la misma línea que la ley integral contra la violencia de género, porque se trata de promocionar la idea de que el hombre es el único capaz de ejercer violencia, y el único, en este caso, capaz de ejercer violencia sexual. Entonces, como tú dices, equipara abuso y agresión, con lo cual nimiedades, como que se habló mucho en su día, de nimiedades como un piropo que una mujer no quiere aceptar o que no le gusta, o un insulto, todo se equipara con una agresión. Al final, con eso lo que pasa es que se infravalora lo que es la violencia de verdad y las agresiones de verdad, y las mujeres que son agredidas de verdad pasan a no tener ni importancia ni cobertura real, porque están todos los medios repartidos en estas cosas que realmente no son violencia, que pueden ser, como yo digo muchas veces, se trata de vender la idea de que todo lo que a una mujer no le guste es violencia, pero siempre ejercida por un hombre. O sea, si a mí una mujer me insulta o me dice algo, no es violencia sexual ni violencia de género. Aprovechando que te tenemos aquí, Carla, ha habido un juicio muy polémico, una sentencia muy polémica en las últimas semanas relativa a dos policías que abusaron de una menor de 18 años en Estepona. Han llegado a un acuerdo, ellos eluden la cárcel a cambio de que hagan un curso de reinserción sexual. Lo que a mí me interesa más es que la joven agredida acepta que ellos no vayan a la cárcel, que tengan esta pena paralela, por así decirlo, porque dice que no quiere enfrentarse a un proceso tan mediático como fue el de La Manada, y no quiere revivir los hechos delante de un juzgado, de un tribunal, ¿no? Hay asociaciones feministas que dicen pues, que no deberían testificar estas mujeres que han sido objeto de una violación. No sé qué medidas te parece a ti que deberían tomarse en estos casos, si esta puede ser una de ellas. A ver, yo de este caso no voy a opinar, porque esto es lo que se ha decidido, y sobre sentencias y tal no voy a opinar, pero sí que creo que es vital que la supuesta víctima declare. Obviamente es la que tiene que contar lo que ha ocurrido, su testimonio es vital, y se habla mucho en estos temas de género, y el feminismo habla mucho de la revictimización o doble victimización, estos términos que usan, que es evitar que la mujer
declare, pero eso en realidad, ¿qué ocurre? Que una mujer, porque las hay que denuncian falsamente, una mujer que denuncia falsamente en el momento en que tiene que testificar por segunda vez, ahí se le puede pillar mentiras. Entonces, por eso yo creo que esto la sobreprotege de alguna manera. Claro, entonces el feminismo, usando el concepto de doble victimización, lo que quiere es evitar que se pueda pillar una mentira, porque existen, hay mujeres que son agredidas y hay que protegerlas, y por eso Vox pide el endurecimiento de las penas para los agresores y prisión permanente para los casos más graves, porque muchos son reincidentes, muchos agresores son reincidentes, pero ya ese tener entre algodones a una persona, tener entre algodones que en realidad es, como te digo, si queremos llegar a la verdad, la supuesta víctima tiene que declarar las veces que haga falta, y no se puede proteger. También se habla de doble victimización para evitar que los niños, hijos de padres separados, declaren cuando la madre le acusa a él de violencia de género. Todo está orientado para que no conste nunca cuando hay denuncias falsas, y las hay, y se comprobó en el acto que hicimos el otro día en el Congreso lo que sufren los hombres falsamente denunciados. Pues Carla Toscano, portavoz en la Comisión de Violencia de Género, ahora sí. Muchísimas gracias por estar aquí. Les remitimos a todos ustedes a esa comisión que se celebró, esa mesa redonda, mejor dicho, que se celebró en el Congreso hace unas semanas sobre violencia doméstica, y en el que Vox pues pudo exponer todas sus medidas que quiere implantar y todas sus teorías al respecto de este tema. Muchísimas gracias, feliz verano, a ti. Y esperamos Igualmente. vernos pronto. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues nosotros tenemos que seguir hablando de más temas. Hoy es 1 de agosto, empieza el verano, un verano en el que se espera que llegue por fin ese ansiado turismo a España, tanto nacional como internacional, pero en el que preocupa mucho el tema de las sequías. Un tema que está haciendo que baje esa cantidad de agua que hay en los embalses, y que también podría afectar al consumo doméstico de agua. De hecho, ya son varios los municipios, muchos de ellos muy concurridos en estas fechas, como pueden ser en Galicia o en Andalucía, donde se está reduciendo ese consumo, por ejemplo, de agua en las duchas de las playas, a donde van todos ustedes durante estos días. Pues igual van a ver que no pueden utilizar las duchas, no pueden lavarse los pies por este tema, por el tema de la sequía. Vamos a verlo. España se enfrenta a una sequía histórica, un invierno extremadamente seco, una primavera más cálida de lo habitual y unas olas de calor continuadas mantienen los embalses a un 41,9% de su capacidad. Es por ello que varias comunidades autónomas ya han anunciado restricciones ante un posible pronóstico complicado de cara al otoño. En Cataluña, la Agencia Catalana del Agua ha declarado la alerta hidrológica en 135 municipios. Entre los pueblos y ciudades, Igualada es una de las más afectadas, con restricciones a la industria, al sector primario y al uso doméstico. Y situación preocupante también la que se vive en Extremadura. El embalse de Alange, en Badajoz, que abastece a la ciudad de Mérida, ha pasado a estar en situación de emergencia por sequía. Sin embargo, su abastecimiento está garantizado. Los embalses de la cuenca del Guadiana y del Guadalquivir están al 25% de su capacidad, su peor déficit hídrico en 15 años. Y en Guadalcanal, en la provincia de Sevilla, la falta de lluvias y la sequía han provocado un aumento de la turbidez del agua, lo que ha llevado a prohibir su consumo humano. Agentes de Protección Civil han repartido agua embotellada a los vecinos afectados. ¿Pero qué es lo que pasará en otoño? Pues bien, la EMET ha advertido de que en España las olas de calor pueden ser persistentes durante los próximos meses, por lo que únicamente las lluvias abundantes y duraderas pueden aliviar la sequía de nuestro país. Todo esto apunta a que la preocupación seguirá creciendo, y lo más probable es que en los próximos años España vea en mínimos sus recursos hídricos. En definitiva, unas consecuencias que podrían llegar a ser nefastas para todos los españoles y que amenazan diariamente al sector agrario. Bueno, y verano calentito también en lo que respecta a la inmigración ilegal. Son muchas las llegadas de pateras que portan inmigrantes ilegales a nuestras costas, especialmente a las Islas Canarias y a las Baleares, y también a las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. De hecho, por ejemplo, les doy un dato. En el caso de Canarias, este verano la ola de pateras se ha disparado en torno a un 27% respecto al año 2021. Vamos a repasar todos los casos en todas esas localidades españolas. La inmigración ilegal en España sigue siendo un problema. Las islas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla se han visto atacadas este mes de julio por los inmigrantes que acuden ilegalmente a nuestro país. Es el caso de Baleares, donde la semana pasada un centenar de inmigrantes llegaron a las islas en tan solo 24 horas. En concreto, 102 magrebíes que llegaron en 5 barcos patera, 3 a Mallorca y 2
a Formentera. En total, en lo que va de año, han llegado 276 inmigrantes de manera ilegal a las islas. Además, la Policía Nacional está investigando la existencia de una red mafiosa de inmigración ilegal. Los magrebíes pagan 2.000 euros a las mafias para llegar a las islas hacinados en una patera. De momento, ya han detenido a 4 personas como presuntos autores implicados en estas mafias. En Canarias este verano están en una ola de pateras. La inmigración se dispara un 27% y roza ya las 10.000 personas que han acudido al archipiélago de manera ilegal. Por su parte, en la ciudad autónoma de Melilla, la semana pasada, la Guardia Civil detuvo a 2 marroquíes por tráfico de personas al ser sorprendidos arrojando desde su embarcación a 6 inmigrantes frente a las costas. Por ello, desde Vox Melilla proponen una nueva política de inmigración. El problema es que debido a las políticas llevadas a cabo por el gobierno y tal y como denuncian los propios sindicatos de guardias civiles, una vez que los inmigrantes llegan al CETI, en menos de 6 meses se encuentran en la península. Desde Vox nos oponemos frontalmente a que esto siga sucediendo y por ello proponemos una nueva política que traiga consigo una inmigración ordenada, regular y segura. Propuestas para hacer frente al problema que vive nuestro país. Según el Ministerio del Interior, hasta el pasado 15 de julio, en 2022, han entrado 286 inmigrantes, más que el año pasado, superando la barrera de los 15.000. 2021 dejó en total casi 42.000 llegadas de personas ilegales en España, datos muy graves y que desde el Gobierno todavía no se toman en serio. Bueno, y fuera de nuestras fronteras tenemos todavía todos los ojos puestos en Ucrania y en esa guerra que cumple ya más de 150 días. Hoy nos llegan buenas noticias, podemos decir, porque hoy por fin, después de todo este tiempo bloqueadas esas exportaciones de cereal, ha salido el primer barco cargado de grano desde Odesa en dirección a Estambul. Esto se produce después de ese acuerdo al que llegaban Naciones Unidas con Turquía como mediador, Rusia y Ucrania como partes involucradas, a permitir llegar a un acuerdo para desbloquear esa exportación de cereal de la que dependen muchos países y muchos de ellos en vías de desarrollo. Como decíamos, hoy salía ese primer barco desde el puerto de Odesa, en el sur del país, lo hacía hasta el puerto libanés de Trípoli, desde donde se dirigirá a Estambul durante la jornada del martes. Son 26.000 las toneladas de grano que porta este buque. Bueno, y vamos con más temas porque después de esa noticia que conocíamos la semana pasada, en el caso alemán se cortaba otra vez ese suministro de gas a través del gasoducto Gazprom, lo hacía al 20% de su capacidad, se supone que por motivos técnicos, pero una vez más Europa piensa que es otra sanción más a Occidente. Hoy Rusia ha cortado, por no pagar en rublos, el suministro de gas a Letonia. Se suma este país a otros muchos que han decidido no pagar en la moneda rusa, como por ejemplo Polonia o Dinamarca, y bueno, es una situación ya bastante grave y por eso hoy la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho que nos enfrentamos a uno de los escenarios más graves que se pueden considerar respecto a ese gas ruso. Este fin de semana la empresa rusa Gazprom lanzó un comunicado en el que decía: hoy, Gazprom ha interrumpido el suministro de gas a Letonia, especificado en la solicitud de julio, debido a la violación de las condiciones establecidas para la retirada del gas. Este corte total ocurre un día después de que Rusia reanudase las importaciones del gas ruso a Europa tras sus múltiples problemas técnicos en la exportación del gas. Recordemos que Letonia, Estonia y Lituania en su momento no quisieron pagar el gas ruso en rublos. De hecho, en el caso de Letonia ponían una fecha de caducidad en la importación de gas del gigante ruso, enero de 2023. Realmente no les preocupa en gran medida ya que cuentan con un gran depósito de gas en la ciudad de Inčukalns, que suministra a los 3 países bálticos. Todo esto pasa después de que el gigante ruso recortara a Alemania el suministro a la quinta parte de la capacidad del Nord Stream, provocando que el precio del gas aumente un 20% y el euro se desplome. Una situación donde puede que se sume a la lista de países de corte total de gas como Bulgaria, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Polonia por su negativa a pagar el gas en rublos. La situación empeora y el impacto se nota. Europa pide restricciones en el uso del gas, el gobierno pide reducir los termostatos para ahorrar energía y la inflación azota a todo el territorio europeo y sobre todo a España, siendo la peor cifra en 37 años. Bueno, llega el momento de abrir esa mesa política y de presentar a todos los invitados que nos van a acompañar durante la noche de hoy. David Gómez, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, con calor. Con mucho 1 calor. de agosto, nos gustaría estar en otro sitio, pero bueno, nos toca estar Casi de aquí, vacaciones, ¿no? Casi, pero a mí me encantaría estar en Pedro Bernardo, por ejemplo, pero bueno, ya habrá tiempo, ya.
Paco Álvarez, divulgador histórico, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí con vosotros. 1 de agosto, cuando haga falta. Bueno, pues esa es la actitud. Y José Rosiñol, muy buenas noches. Qué mejor que estar con vosotros, la verdad. No encuentro ninguna posibilidad. Bueno, intentaremos salirnos un poco del guión estos días y tratar temas no exclusivamente políticos, pero la verdad es que sigue habiendo actualidad política. Hoy tenemos que hablar de esa aprobación del Consejo de Ministros, de ese plan de medidas para reducir el consumo energético. Un plan que nos llega desde Bruselas, que quiere bajar ese 7% el ahorro energético para hacer frente a ese corte del gas y que en nuestro país se va a traducir en una serie de medidas que ya han trascendido y que seguro que todos ustedes conocen, como por ejemplo poner el aire acondicionado a un máximo de 27, que no bajarlo de los 27 grados, esto siempre lleva a la confusión, o en el caso de la calefacción en invierno, pues reducirla a los 19. Unas medidas que van a afectar pues a los centros de trabajo como a los medios de transporte, a las administraciones, a todas las instituciones, ¿no? Y que nos van a afectar a todos de lleno. Bueno, una de estas medidas ya la hacía pública, llevaba él mismo consigo, Pedro Sánchez, el pasado viernes, que era el de no utilizar la corbata, una medida que nos pillaba a todos un poco por sorpresa, nos descolocaba, y que el propio presidente decía que ya estaba imponiendo también entre sus propios ministros. Ojo, porque después de hacer esta medida, de anunciar esta medida que nos desconcertaba a todos un poco, Sánchez volvía a dar ejemplo de ese uso un tanto extraño que le hace del ecologismo, ¿no? Por una parte nos dice esto, pero por otro acto seguido se coge el Super Puma para recorrer 25 kilómetros, nada más y nada menos, desde Moncloa hasta la base aérea de Torrejón de Ardoz. Un trayecto que se podría haber hecho en coche, ahorrando pues mucho combustible, ¿no? Por cierto, tampoco ha sido especialmente coherente el presidente en el tema de la corbata, porque esta semana le hemos visto, allí lo están viendo, este fin de semana, mejor dicho, en esa gira por los Balcanes con diferentes presidentes llevando la corbata. Aquí en plato veo que vosotros también seguís llevándola. Y sí, se hace falta dos ahora. Sí. Yo no me la quito generalmente, pero por una cuestión de trabajo. Es una soberana tontería lo que ha dicho el presidente del gobierno. Ya le ocurrió a un ministro, Miguel Sebastián, ¿os acordáis? Sí, que tuvo que darle el presidente del Congreso, que entonces era Pepe Bono, una corbata y decirle, oiga, mire, está usted en el Congreso, póngase la corbata. Qué tontería más absoluta, vamos. Bueno, este tema viene de Japón. Sí, ojo. bueno. Y los japoneses, No siempre aciertan los japoneses, ¿eh? No siempre aciertan. Yo nunca me pongo corbata para venir aquí, es la primera y la última vez que me pondré corbata, seguramente, salvo que sigan diciendo tonterías Pedro Sánchez, cosa que es bastante probable por otra parte. Entonces, quiero decir, el ponernos o no ponernos una corbata, en Japón en el 2005 lo hicieron con motivo de, para ejemplificar un poco lo que había ocurrido con Fukushima, o sea, quiero decir, con un desastre nuclear. Entonces, comparar eso con la tontería que ha hecho este señor antes de coger el Super Puma, efectivamente para ir a Torrejón, cosa que todos los presidentes han hecho siempre en coche, pues vamos, es totalmente absurdo. Pero claro, eso entra dentro de sus absurdas medidas, que como siempre, o sea, quiero decir, si os fijáis, este gobierno no es responsable de nada. Siempre que pasa algo es culpa de otros, es culpa de la pandemia, de Putin, de Peperico de los Palotes, pero los responsables nunca son responsables en este país de nada. Ni siquiera Griñán ni Chávez son responsables de haber sido condenados a lo que han sido condenados, ni por haber permitido, por lo menos, que se robaran 680 millones de euros delante de sus narices. Aquí nadie es responsable. Entonces, ellos ahora proponen unas medidas, según esto, de ahorro energético que las tenemos que implementar nosotros otra vez. O sea, ¿para qué queremos un gobierno que no hace nada? O sea, quiero decir, ¿hay que bajar el precio de los combustibles? Pues que lo adelanten los señores de la gasolinera. ¿Hay que ahorrar gas? Pues que lo ahorre la gente. No puede ser, pero vamos, creo que vamos a ahondar más en el tema, o sea que voy a dejarlo ahí de momento. No, a mí me gustaría ahondar más allá de la anécdota, que no deja de ser una anécdota de la corbata, en estas medidas que vamos a tener que implantar y que vamos a sufrir de primera mano, pues ya digo, en un centro de trabajo, en los que tengamos que coger el metro por la mañana. Si os parece, es verdad que es una medida que van a adaptar a muchos países, que viene desde Bruselas, pero no sé si a vosotros os parece... Perdón, que... no viene desde Bruselas. Bruselas ha dicho que hay que ahorrar energía, no ha dicho que hay que poner el aire acondicionado
a esta temperatura ni la calefacción es a otra. Los tiros van por ahí porque ellos querían incluso no pueden ir por ahí porque eso es contrario a cualquier tipo de constitución democrática. O sea, quiero decir, a mí no me pueden decir en mi empresa a qué temperatura pongo el aire acondicionado, es ilegal. Entonces, quiero decir, evidentemente Europa no va a ir por ahí. Otra cosa es que nos lo quieran vender así, pero vamos, aquí no les hagamos el juego. Yo, si me permitís, no puedo hablar de la corbata. Yo nunca llevo corbata. Pero... No, porque, fijaos, yo no puedo no hablar de la corbata por una cuestión. Y parece baladí, parece una ocurrencia más de el gobierno, pero fijaos, yo creo que simbólicamente está dentro de una narrativa muy concreta. Es decir, ahora el señor Sánchez es la Dalit de los pobres contra los poderosos y las grandes empresas y tal. Simbólicamente la corbata siempre se ha caracterizado para empresarios, etcétera. Que este hombre diga que en la corbata es una simbología de dividir en dos poderosos respecto a él, que es el adalid de los pobres e inocentes. Por lo cual, aquí no dan puntadas sin hilo. Ahí está la gran narrativa, este gran relato para las próximas elecciones generales, que es el defensor de las clases pobres en frente a unos hombres con los puros y estas cosas. No es extraño que esto esté dentro de esta lógica, porque la lógica de ahorrar porque desde la corbata habría que mirárselo muy bien, estas cosas. Pero la realidad es que están creando un nuevo relato, un neorrelato, que vamos a una confrontación poderosos versus el pueblo, ¿sabes? Del pueblo, y que por supuesto con tics autoritarios como que a mí me tienen que decir qué hago con mi calefacción, qué no hago con mi calefacción, qué como, qué bebo, y unas cuantas cosas más que me ahorro. ¿Qué dirá el sector textil de la corbata? Que esta gente no se ponga corbata, pero también entiendo que el sector textil tiene algo que decir en esto, ¿no? Es decir, porque no deja de ser una industria, ¿no? Todavía no. Entonces yo creo que algo tendría que decir el sector textil con respecto a esta solemne tontería presidencial, otra más del presidente del gobierno, sí. Bueno, a la que nos tiene ya muy acostumbrados. Ojalá se marche pronto y nos deje tranquilos, y luego ya si quiere que no se ponga corbata o que se ponga lo que quiera. De aquí a que nos digan un uniforme como en la China de Mao Zedong o en la Corea del Norte, que todo el mundo no tiene problemas, que va a todo el mundo igual, como dice el Estado, empieza a haber un pasito, porque oye, te pones corbata o no, cada uno, yo creo que lo principal es la libertad individual. Y el Estado está a nuestro servicio, no nosotros al servicio del Estado. Estamos invirtiendo en la realidad de la democracia. Y esos tics autoritarios que vienen también de Bruselas, sí. Este mainstream que se ha creado de que es tolerable que desde arriba nos tutelen, nosotros somos menores de edad, pues no, señor. Yo me pongo corbata, me quito corbata cuando me da la real gana. Y si quiero pasar calor en mi casa, lo paso. Y si quiero pasar frío en mi casa, lo paso. Y si no, que se busquen la vida. Y en el transporte exactamente igual. Es que además dice, no, en el transporte público y no sé qué. Vamos a ver, los autobuses generan su propia energía para el aire acondicionado y para la calefacción. O sea, la generan a partir de la gasolina que pagamos tan cara y con esos impuestos que el otro día vimos que llevan 100.000 millones de euros de más sacados de nuestros bolsillos, que por eso somos más pobres, desde que tenemos esta inflación, que según ellos también es culpa de Putin, aunque curiosamente es mucho más alta aquí que en ningún otro lado, no sé. Pero en lo de, o sea, yo insisto en esto, o sea, ya hubo 2 estados de alarma que se vio que eran inconstitucionales. O sea, cualquier cosa que esté tocando, como ha dicho José, la libertad individual, no se puede permitir, o sea, bajo ningún concepto. A mí, quiero decir, ni a mí ni a nadie, en una industria tendrán que tener la calefacción o el aire acondicionado de tal manera que sus empleados estén lo mejor posible en ese sitio, en ese centro de trabajo. Y además lo que hay que ahorrar es gas. Entonces, quiero decir, lo que habría que hacer sería, pues a lo mejor, como sí han dicho en Europa, es considerar a la energía nuclear una energía verde, invertir en energía nuclear y sacar el gas, cosa que también se ha dicho en Europa, de ese mix que es el que ha generado que estemos pagando la electricidad más cara, también en España, más cara en España que en el resto de Europa, porque es que aquí estamos pagando la gasolina más cara que en Europa, la electricidad más cara que en Europa, tenemos la peor inflación de toda Europa, pero da igual, la culpa no es de nadie, la culpa es de Europa. Bueno, esto no deja de ser un parche ante decisiones que no se tomaron en su día, como es el caso de la dependencia del gas, y que maquilla un poco eso, pues esa falta de decisiones por parte de Europa y por parte también de España. Y me interesaba también lo que comentabas del tema del discurso poderosos no poderosos, que es un discurso bastante podemita y que Sánchez es verdad que ha adoptado en las últimas semanas, y yo creo que un poco también porque ya estamos en la última recta de la legislatura y un poco, bueno, después del fiasco de las elecciones andaluzas, pues quizás es el...
Sí, y además, estrategia. Pero fíjate, yo creo que efectivamente lo que quiere es, lo que puede ser, porque Sánchez un día se encierra en su despacho y sale y nunca se sabe qué va a pasar. Esto también es cierto, es muy imprevisible este señor. Pero lo que puede ocurrir es que su maniobra es intentar comerse lo máximo posible a Podemos, que está en descomposición, implosión y muchas cosas más le está pasando, y tener a Yolanda Díaz quizás como una tapada por si al final Europa achicharra definitivamente a Sánchez, que es una probabilidad que sea la tapada de Sánchez, que sea la próxima candidata del Partido Socialista Obrero Español, que creo que todavía existe, pero no lo tengo muy claro, del PSOE todavía no. Y lo que es el relato Poderosos versus el pueblo, está muy bien hilvanado porque acogerá directamente el impacto de la crisis económica en las clases medias. Y quiere coger ese miedo, esa incertidumbre sobre la incertidumbre que vamos a vivir después de la pandemia para arropar, ¿sabe? Arropar a ese pueblo que está indefenso frente a Poderosos. Si os fijáis, no está mal. Quiero decir, como estratega, no está mal parido. Con perdón, no está mal diseñado. Lo malo de todo esto es que esa crisis la ha generado él mismo, es decir, es como, es decir, yo genero la indefensión, genero la necesidad típico del socialismo. Y ahora os arropo y típico digo, del socialismo. Pueblo, venid a mí, que os sí, necesito, es decir, y yo os protegeré, ¿no? Pero sí, efectivamente, ese relato es totalmente coherente. Vamos. Y fijaos, que si ya en el debate sobre el Estado de la Nación, cuando nuestro presidente se quejó de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el tema del aborto en Estados Unidos, diciendo que no es posible que haya un tribunal que vaya en contra de lo que se decide el pueblo, ostras, esto me lo dices en Cuba, pues yo lo entendería, un populismo, o en la poco democrática República Democrática Alemana, lo entendería, pero hay esquemas narrativos que empiezan ya, ¿sabes?, a deslizarse claramente hacia tics muy preocupantes. Y no es casualidad que el otro día, en su reunión con Aragonés, dijeran precisamente que, bueno, no vamos a hacer nada para que tengáis que acatar una sentencia del Tribunal Supremo. Grave, sí. Claro, y luego también en decir que han pagado justos por pecadores y todo esto, lo de Griñani, ¿sabes? Pero, o sea, realmente el presidente del gobierno de un país democrático está criticando a una sentencia en firme, pero ya requete en firme, del Tribunal Supremo de ese propio país. Eso es lo que tú dices, eso es propio de Cuba. Sí, la separación de poderes y tal, ¿sabes?, empieza a estar un poco en cuestión. También es cierto que vemos cómo se va impactando en todas las instituciones básicas o claves de nuestro Estado. Y eso no es baladí, eso no es porque sí. Hay un programa subyacente debajo que no sabemos exactamente hacia dónde van, se intuye, ¿no? Además que hay un señor que antes tenía coleta, ¿cómo se llamaba? Pablo Iglesias, ¿no? Que él decía que ellos buscaban una república plurinacional. Yo creo que el programa, si no va hacia allí... Pues fíjate que hoy han comentado que la jura de la princesa de Asturias no se va a poder hacer en fechas. Yo lo dejo caer. Pero vamos. Es Paco, es verdad. Pero o sea, yo no soy paranoico, pero eso no implica que no haya un montón de gente esperándonos fuera. Bueno, y tenemos que hablar hoy además en ese Consejo de Ministros, no solo se ha aprobado ese paquete de medidas para reducir el ahorro, para ahorrar más energía, sino que también se ha llevado a cabo esa enésima concesión a los socios nacionalistas del PNV. Se ha aprobado esa ley de secretos oficiales, era una petición, una reclamación del Partido Nacionalista, y por primera vez se van a poder desclasificar documentos pasados 50 años desde que se produjeran esos hechos. Otra novedad bastante llamativa es que la persona que se va a encargar ahora de poder desclasificar estos documentos no va a ser la titular del Ministerio de Defensa, Margarita Robles, sino que va a ser Félix Bolaños. Llamativo este punto porque todos ustedes recordarán en pleno caso Pegasus cómo se tiraron los trastos los dos ministros por ver quién era el responsable de esos pinchazos al teléfono de Pedro Sánchez. Vamos a verlo. No es ningún secreto que a Pedro Sánchez le gusta remodelar su gobierno desde ministros hasta funciones. Los cambios que ha hecho desde que está al frente del Ejecutivo no son pocos y antes de seguirse de vacaciones ha querido hacer más. Y es que el presidente del gobierno ha decidido entregar las competencias sobre secretos oficiales a un nuevo ministerio, el de Presidencia. El Consejo de Ministros va a aprobar este lunes el anteproyecto de ley de información clasificada, en el que le otorgará a la cartera de Félix Bolaños la autoridad para proponer la desclasificación de documentos. Una competencia
competencia que hasta hoy era del Ministerio de Defensa. Pero no solo eso, sino que el anteproyecto de ley también recoge la incorporación de 4 nuevas categorías y fijará un mínimo de 50 años para guardar los altos secretos de Estado. ¿Y qué 4 nuevas categorías recoge? Pues la de alto secreto, secreto, confidencial y restringido. La diferencia entre unas y otras categorías reside en el plazo para la desclasificación, siendo los altos secretos con informaciones más sensibles los que tengan el plazo más amplio, con un total de 50 años. La información restringida tendrá solo 4 años, aunque se podrá prorrogar en algunos casos. Un anteproyecto que ya ha sido revisado por la ministra Robles, quien, a pesar de que pierde competencias, ha dado su visto bueno. Sin embargo, este anuncio no pilla por sorpresa, y es que durante su intervención en el debate sobre el Estado de la Nación, Sánchez ya se comprometió a llevar al Consejo de Ministros el borrador de la ley. Y quisiera trasladarle que el Gobierno ya está ultimando el proyecto de ley de información clasificada. ¿Esta ley qué es lo que va a hacer? Bueno, pues lo sabe usted, sustituir a la Ley de Secretos Oficiales de 1968. Va a tener como finalidad adecuar nuestro ordenamiento jurídico a las necesidades actuales y adaptarlo asimismo a los estándares internacionales. El compromiso del Gobierno de España es aprobar el anteproyecto de ley este mes de julio. Unos cambios que llegan después de la polémica del caso Pegasus y de conocer que tanto Robles como Bolaños están siendo citados como testigos ante la Audiencia Nacional. Bueno, y permítame ahora que cambiemos totalmente de tema. Tenemos que hablar de la viruela del mono, porque ya saben que esta enfermedad está empezando a preocupar mucho en nuestro país. Nuestro país es el segundo del mundo que tiene más casos después de Estados Unidos, y en el fin de semana se ha notificado el segundo fallecido por esta enfermedad. Es una persona de Córdoba que se suma a ese otro fallecido que conocíamos el pasado viernes de la Comunidad Valenciana. La OMS, por cierto, ha elevado este tema a emergencia de salud internacional y ha dado una serie de consejos, por cierto, no muy aceptados dentro de la comunidad LGTBI, pues llamando a este colectivo a intentar reducir sus encuentros sexuales. Para hablar sobre este tema y sobre cómo afecta esta enfermedad en nuestro país, en España, tenemos al otro lado del teléfono a Juan José Badiola, catedrático emérito de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza y también director del Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes de este mismo centro. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Bien, bien, afortunadamente. Bueno, me gustaría preguntarle por qué hay tantos casos de viruela en nuestro país, que es un tema del que se ha hablado mucho en las últimas semanas. ¿Por qué en nuestro país? Bueno, pues es una buena pregunta que no cree usted que tiene una fácil respuesta. Bueno, primero hay que recordar que España fue el primer país en el que aparecieron casos después del Reino Unido, ¿no? Todo esto parece que tiene relación con aquel británico que fue a Nigeria, se infectó, volvió allí, aparecieron un pequeño número de casos y después aparece en España y Portugal, pero sobre todo inicialmente en España, en Madrid en concreto, y bueno, pues a partir de ahí ha habido acontecimientos que han producido o que son responsables de una multiplicación de número de casos. Quiero recordar el brote que apareció en la sauna de Madrid, que era frecuentada probablemente por personas, bueno, sin duda alguna, que se contagiaron. Es muy probable que incluso, o bien de forma directa y estrecha, o también por vómitos, es decir, toallas y elementos de este tipo, telas en general, que pueden transmitir el virus también. Después, bueno, pues yo creo que han tenido bastante que ver todos los fiestas de exaltación del orgullo gay y demás. Y posiblemente, fíjese usted, también es que hay un problema, y es que parece ser que los afectados son reacios a proporcionar sus contactos. Y claro, si no se tienen los contactos es muy difícil actuar, porque este virus está actuando ahora mismo, cada persona teóricamente afectaría a 2, que eso ya es que el virus se está propagando de una manera eficiente. ¿Son suficientes estos datos? Bueno, pues yo creo que sí, pero también diría un dato que a mí me parece que podría tener bastante que ver, que es que España tiene un buen sistema de vigilancia por enfermedades infecciosas, aunque evidentemente es perfeccionable, pero podría también tener algo que ver en la detección rápida y precoz de casos. Juan José, no sé si debemos alarmarnos, acabamos de salir de una pandemia, de la pandemia del coronavirus en este caso, no sé si debe cundir el pánico sobre otra posible pandemia que afecte no solo a nuestro país, sino a nivel mundial.
Bueno, fíjese usted, es verdad que el número de casos es limitado, hay 24.000 en todo el mundo, pero está en 75 países. Y el concepto pandemia, cuando la Organización Mundial se lo define, tiene algo que ver con la expansión que tiene un patógeno o una enfermedad determinada. En esta no cabe duda que lo está teniendo, que casi es una pandemia. Es verdad, es cierto que la mayoría de los casos son relativamente leves. Bueno, tampoco eso es totalmente cierto, porque como usted acaba de decir también, recientemente se han producido 2 fallecimientos aquí en España, sin ir más lejos, otro en Brasil y algunos otros en África. Entonces, yo no creo que tengamos que temer una pandemia, porque el sistema de propagación es muy diferente y, por supuesto, mucho menos eficaz que el SARS-CoV-2 que ha producido la pandemia COVID-19. Porque esta se transmite por vía respiratoria y es muy fácil que la gente se contagie. En este caso, no. Los contagios requieren un contacto estrecho y directo entre una persona infectada y una persona sana. Eso es lo habitual. Y eso, hombre, pues ya no permite la capacidad de difusión que tienen los coronavirus, que son contagiosos a través de respiratoria. Lo mismo el coronavirus le diría también el virus de la gripe, los virus del catarro, virus respiratorios. Este no es un virus respiratorio. Además del contacto directo, según algunos expertos británicos, han dicho que no solo es el contacto directo lo que transmite la enfermedad, sino que también infecta el 90% de las superficies que toca una persona infectada. Esta podría ser otra vía de contagio. Sin duda alguna, tiene usted razón recordando este dato, porque este es un virus que se transmite mucho más por contacto que el que se transmitía o que se transmite el virus productor de la pandemia, el virus del COVID-19, ¿no? Porque es verdad, le decía antes, por ejemplo, cuando hablaba de las saunas, hablaba de las toallas, pero por ejemplo una persona infectada y con síntomas ya evidentes, es decir, la aparición de esa erupción en la piel, que puede dar lugar a quizás a centenar o 100 y pico lesiones por todo el cuerpo, las sábanas quedan impregnadas de virus. Pero eso, que es, pues sería más fácil de entender, también lo es cuando una persona que está infectada y que tiene, por ejemplo, este tipo de lesiones en las manos, cuando toca una superficie, si se rompe la pústula, esas pústulas son muy contagiosas, tienen una elevada carga de virus y entonces, como usted dice muy bien, puede contaminar superficies y si una persona después toca o tiene contacto con la superficie podría infectarse también, eso es cierto. Pues Juan José Badiola, muchísimas gracias por su tiempo. Nos quedamos con estos 2 mensajes, con el de cuidado, porque este virus puede extenderse a través de las superficies, pero también esa llamada a la calma porque no es tan contagioso como, por ejemplo, lo fue y lo sigue siendo el coronavirus. Muchísimas gracias por su tiempo y feliz verano. Muchas gracias a ustedes. Feliz verano igualmente. Bueno, pues viruela del mono, ese asunto que preocupa en nuestro país. No sé si queréis comentar algo al respecto o volvemos al tema político. Por puntualizar un poco, hemos visto estos días en los medios de comunicación un caso llamativo, que es alguien que compra a través de una aplicación de estas de compra-venta, compra un patinete, queda con el señor del patinete, el señor del patinete es responsable y le comunica un día o 2 después a quien ha comprado el patinete que está infectado por este virus y curiosamente al se encuentra mal, se hace las pruebas y da positivo en viruela del mono y parece ser que el contagio ahí no hubo ningún tipo de contagio estrecho porque además fue un intercambio en la calle, en vía pública donde se entregan el patinete y demás. Pues parece ser que el contagio viene a raíz de la empuñadura del propio patinete que había estado en contacto con el anterior, o sea que cuidado con este asunto. Sí, y también es una buena excusa como decir que ha sido con un patinete. Pues sí. Bueno, él afirma, lo ha contado él. Que ese caso puede ser así, pero que viene... Lo ha contado él, lo afirma, es de estos hilos de Twitter, lo ha contado él. Es que alquilé un patinete por lo de estos... sorprendente, ¿no? No dudo de su veracidad, en general. Por lo sorprendente, pero sí, no es lo que tú crees, es que ha alquilado un patinete de estos en la calle. No es lo que parece, no es lo que parece. Sí. Bueno, pues volvemos al tema político. Hablábamos de la aprobación de ese anteproyecto de la Ley de Secretos Oficiales. Por cierto, que como era de esperar, Podemos no está a favor de esta ley. Le parece poco ese límite de los 50 años para desclasificar documentos y esto abre pues la enésima grieta ya entre los 2 miembros del Gobierno de coalición.
Le han preguntado hoy a Yone Belarra, a la ministra de Derechos Sociales, por este tema, por si llegaran al final de la legislatura juntos. Ella ha asegurado que no hay ningún rasgo de inestabilidad dentro del Gobierno, pero ojo, que ha dicho que la estabilidad siempre ha sido gracias a ellos, que han sido ellos los que han logrado que no descarrile el tren. Vamos a verlo. Creo que es importante explicar que la coalición en realidad es un éxito de la izquierda. Es un éxito de Unidas Podemos y quiero recordar que nos costó mucho tiempo y mucho esfuerzo convencer a todo el mundo de que efectivamente nuestro país necesitaba un gobierno de coalición progresista. Por eso nosotros creo que hemos sido los principales garantes de la estabilidad del Gobierno, lo vamos a seguir siendo y, por supuesto, queremos que la legislatura llegue hasta el final porque todavía quedan muchas medidas que son muy importantes, como la que llevamos hoy al Consejo de Ministros y que nuestro país necesita con urgencia. Bueno, es un éxito de la izquierda, es un éxito de Unidas Podemos. Ojo que el PSOE no es la izquierda ahora para los morados. Es alucinante porque dice, no, somos nosotros gracias a la estabilidad. Yo creo que la única estabilidad que han tenido han sido sus bolsillos, los de ellos, porque la mayoría de ellos no tienen, no se van a hacerlo con un canuto y de repente son secretarios de Estado o ministros. O sea, es alucinante la absoluta demagogia que tiene esta gente, ¿no? Como diciendo, bueno, pues aquí somos los garantes, ¿no? del pegamento, cuando son los que han dado más ruido, son los que han metido más la pata, son los que nos han costado crisis internacionales y vienen a decirnos ahora, bueno, que gracias a eso pues hay estabilidad en el Gobierno. Bueno, pues es alucinante, o sea, es que nos mienten a la cara y no sé qué, se quedan tranquilos. Primero, es mentira, o sea, quiero decir, fue el PSOE el que para poder gobernar buscó a algún socio y, hombre, pues qué mejor que estos. Eso primero. Lo segundo, ahora sí es verdad una cosa, que lo único que les une, sobre todo, lo único que une a Podemos con el PSOE es sus ganas, como ha dicho David, de seguir cobrando. Y no hay más que ver una cosa. Yo, sinceramente, yo pondría en el peso, en el portal de transparencia, el peso de la gente antes de entrar en un cargo público y después cuando salen, porque toda la gente del Gobierno de Podemos, aparte de mejorar muchísimo su imagen, creo que han ganado también en salud, por decirlo de una manera educada, ¿sabes? Entonces, es evidente que en su puñetera vida, con perdón, van a volver a tener los privilegios que tenían ahora. Es que hay gente en el Gobierno que en ninguna empresa de España hubiera tenido cabida. Para hacer nada. O sea, no para hacer algo sencillo, para hacer nada. Es decir, ni alquilando patinetes. Por esto. Es decir, y de repente nos están gobernando. Es que es terrible. Oye, a mí me permitís, Yone Belarra es ministra, ¿verdad que sí? Sí. ¿Y a Podemos pertenece? Sí. Es decir, que el Gobierno que está dentro de Podemos presenta una ley y después Podemos se queja de esa ley. Bueno, ahí hay cosas que yo no entiendo mucho. Si estás debatiendo dentro del Gobierno y eres Podemos, ¿a cuento de qué? Resulta que después de fuera Podemos es un poco contradictorio, ¿sabes? Un poco el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Mr. Hyde, nunca sabes si es Jekyll o Mr. Hyde o a un tercero, que estos son cada vez más absurdidades. Pero el tema de Podemos, lo que veo complicado es porque ellos tienen que competir, como decíamos antes, con el PSOE. Entonces, yo soy más de izquierdas. No, yo soy más de izquierdas. Tú eres más de derechas, porque tú te juntas con... O sea, todo este lío que vemos, esta vergüenza internacional, esta forma torticera de hacer las cosas, es un juego de politiqueo con el Gobierno, con la institución. Oye, los partidos que hagan lo que quieran, tú, ¿sabes? Pero lo que no puedes poner en riesgo y en juego es la reputación de nuestro Gobierno, porque nos guste o no, representan a nuestro país. Y ese es el principal problema. Fíjate, José, el fogonazo viene por la Ley de Secretos Oficiales. Sí. Es que nos encantan los secretos más que un tonto un lápiz. ¿Por qué? Porque Podemos es el secreto... Quiere averiguarlos. Claro, quiere averiguarlos porque la información es poder. Sí. Si ya lo dijo el que se marchó de la coleta y la demás cosas, ¿no? Es decir, este hombre usaba la información. Es decir, ¿por qué? Pues porque para ganar terreno. Claro. Entonces, y a mí me hace mucha gracia una cosa. Dice, hablamos de la Ley de Secretos Oficiales, como si aquí tuviéramos unos secretos que de ello dependiese la paz y el orden mundial. Bueno, vete a saber, por favor. A ver si averiguamos quién mató a Kennedy de una vez. Claro. Lo mismo en la Comisión de Secretos Oficiales también nos dicen si hay vida extraterrestre. Por el amor de Dios. Por ahí va la cosa. Sí, en el área de servicio creo que cayó un ovni, en el área 78.
Bueno, por cierto que Podemos y el Partido Socialista tienen pendiente esa reunión de seguimiento de la coalición, este instrumento que crearon para ver un poco cuál es el estado de la coalición y que solicitó Unidas Podemos respecto a ese aumento del gasto militar. Hoy le han preguntado a Pedro Sánchez por este tema, oye, ¿cuándo os vais a reunir? Y él ha dado largas. Ha dicho que, bueno, que hay que reunirse, pero no ha concretado fecha y eso que los de Unidas Podemos estaban urgiendo reunirse lo antes posible. O sea, yo esa estabilidad, esa sintonía entre ambos miembros del Gobierno, pese a lo que digan ellos, sigo sin verla, la verdad. Es que el problema que tiene Podemos, ¿cuál es? Que solo hay una persona en este país que pueda convocar elecciones. Se llama Pedro Sánchez. Entonces están con la ansiedad constante, hay que lo hacer. Entonces van hiperreaccionando cada mes por si convoca elecciones para marcar perfil. Porque si no marcan perfil, resulta que viene este hombre, se levanta un día, dice, convoca elecciones y claro, los pilla, digámosle, con los calzones abajo. Yo creo que esta hiperventilación de Podemos responde pues, a que saben que el personaje no es de fiar, me refiero al personaje a Pedro Sánchez, podéis imaginar, y entonces tienen que hacer su propia narrativa pensando que en cualquier momento les va a pillar, porque al final es como un trilero. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Y la bolita no está en ninguna de las tres. Yo le diría a Podemos que esté tranquilo, porque a Pedro Sánchez ahora lo que le preocupa son dos cosas. La primera, bueno, tres, coger el Super Puma, irse a Torrejón, coger el Falcon y terminar en Lanzarote, en el palacio este que tiene allí tan ricamente patrimonio nacional, y eso sí, colaborando con el cambio climático. Claro que sí. Eso es lo único que le importa a fecha de hoy. Luego ya veremos las elecciones si vienen en septiembre o no vienen en septiembre. Pero vamos, a ver qué es lo que ocurre. Yo por mi parte ojalá las podía convocar mañana mismo, aunque tuviéramos que votar el 30 de agosto. Bueno, yo creo que lo convocará en no breve tiempo, porque al final el factor tiempo va en su contra. Crisis económica, los hombres de negro que ya están en España, el tema del aumento de los tipos de interés, el Banco Central Europeo que ya no va a comprar así tan fácilmente, todo va en contra, digamos, de esto. Por eso la radicalización de su discurso, y yo que es una de las variables que si fuese un cuadro de decisiones racional, tendría que, si quiere tener alguna posibilidad, tiene que convocar. ¿Convocar para qué? Para otro gobierno Frankenstein, por supuesto. Ya sabéis que aquí el tema no es que gane, es que gobierne. Un diputado. Un solo diputado de más, suficiente. Todo lo demás se le trae al pairo. Por eso es muy importante que se refuerce la derecha. Cuando digo la derecha me refiero, como yo no soy de ningún partido, a mí me es exactamente igual. Pero una derecha, que eso también os digo, que no haga como hizo Rajoy en su momento, que hizo cosas muy buenas, pero que no cogió el toro por los cuernos, no hizo reformas de calado y en profundidad que este país necesita. Ley electoral, sanidad, administración pública, educación territorial, etc. Pero si el Partido Popular solo se vuelve a dedicar a arreglar el problema económico, el pufo económico que les llega, flaco favor, porque continuamos en el bucle infinito de que en este bucle de bipartidismo, os dais cuenta, cada vez que gira la rueda, el Partido Socialista se convierte en más populista. ¿Os dais cuenta? ¿Sabes? De Felipe González llega Zapatero. Y cada vez somos más pobres, pero todo. O sea, quiero decir, las mujeres cada vez viven peor, cada vez los jóvenes son más parados, cada vez es más difícil a llegar a una vivienda. O sea, todas las cosas que el PSOE pone en su programa y que dice que hace, cada vez son más difíciles. Porque efectivamente, o sea, quiero decir, partimos de cada vez más abajo. De lo que tú siempre dices, o sea, lo primero que hay que hacer para salir de un agujero es dejar de cavar. Y el PSOE no hace nada más que cavar para abajo. No sé. Es interesante el tema este que decías de si es el momento o no para convocar elecciones. Yo sí que pienso que ahora, tal y como ponen las encuestas a Feijóo, ese sorpaso otra vez del PP frente al PSOE, quizás él quiera estirar un poco el chicle, a ver si la situación puede ir en su contra o no, pero no creo que él ahora tenga eso en mente teniendo en cuenta lo que dicen todos los sondeos. Claro, eso es cierto, pero en los sondeos hay que reflejar si la suma de todos los suyos suman o no que él le vaya mejor o peor, porque él siempre será el número uno de la banda, como decía aquel señor de Ciudadanos, que ya no está. ¿Os acordáis cómo se llama este hombre? No, la verdad que pues no. Hace tiempo que no sabemos de él. De la banda. También hay otra posibilidad creo que se dedicaba a la abogacía. Por ahí, compañero mío, pero no tengo claro dónde anda. Pero yo creo que otra posibilidad otra variable que él pone en la ecuación es el tema internacional, que viene el tema europeo, que va a ser el presidente de turno de la Unión Europea, 6 meses. Pero hay que recordar una cosa, en este planeta, que se llama Tierra, ningún presidente ha ganado por tema internacional. Nunca. Porque ¿os acordáis que hubo una cumbre de la OTAN? ¿Cuánta gente se acuerda de esto?
ni el trato. ¿Os acordáis cuando George Bush padre perdió su reelección contra Clinton? ¿Os acordáis de esto? Que había hecho la guerra del Golfo, que era el muro... perdió las... ¿Y sabes qué le dijeron? Es la economía, estúpido. Con lo que si tú juegas todo a un tema internacional, ten claro que el batagazo será inenarrable, ¿no? Sí, Churchill perdió las elecciones después de haber ganado la guerra contra Hitler. O sea, quiero decir... No, eso ¿Tú no qué te crees? ¿Que vas a...? Porque te nombren presidentín de Bruselas... Sí, pero yo creo que es una cuestión más de ganar que de... es más de ego. Es más de ego, decir, bueno, me voy habiendo presidido de la Unión Europea 6 meses y eso nos va a lastrar a los españoles o nos va a condenar a tenerle un tiempo más. Va a ser como lo de Obama y Zapatero. Efectivamente. Entonces, la conjunción astral, la era de Acuario. Ya con los secretos oficiales, si se conjuga esto y demás, va a ser la Papa. caraba. Sí, va a ser la caraba. Pero quiero decir que es un tema más de ego. Papa Francisco creo que están ahí hablando de que a lo mejor se retira. Yo creo que Pedro Sánchez va a optar. Sí. Bueno, oye, a lo mejor lo hacía mejor que siendo presidente del gobierno, vaya usted a saber. Allí donde haya un hueco. No le deis ideas. Bueno, pues tenemos que hacer una pequeña pausa para publicidad. Seguimos hablando de todos estos temas. Tenemos que hablar también del verano económicamente tan caro que nos espera, de Cataluña y de nuevas concesiones del Gobierno de España. Todo esto y mucho más a la vuelta de publicidad. Les esperamos. Seguimos aquí en la redacción abierta del verano. Momento de hablar de Cataluña. Si antes hablábamos de las cesiones que le había hecho hoy Pedro Sánchez a sus socios del PNV, ahora tenemos que hablar de las que le ha hecho en las últimas semanas y en concreto una que hemos conocido hoy a sus socios independentistas catalanes. El viernes pasado acordaban con ellos desterrar el español de las aulas en esa mesa de diálogo y hoy, según publica el periódico ABC, el Gobierno habría transferido otros 11.400 millones de financiación extra a Cataluña. Por cierto, que esta comunidad acumula el 41% del dinero que reparte el Ejecutivo a las comunidades. El 40% del dinero de este fondo va a parar a Cataluña, o sea que es una comunidad altamente financiada por el Estado y que parece que sigue en ese camino. Lo de los independentistas, desde luego, es ya, vamos, imparable. Después de lo que hablábamos de pasarse por encima esa sentencia del 25% que ahora el Gobierno aprueba. Bueno, si me permitís, como me toca un poco de cerca, o sea, así como levemente de cerca. Yo el tema de la sentencia también os digo, a veces somos muy ingenuos. ¿Alguien se creía que alguien que da un golpe de Estado iba a aceptar gratamente una sentencia como la del DSJ? Nadie se pensaba que iba a recurrir al Tribunal Constitucional para dejarlo congelar 5 o 6 años, o lo que fuera. El jurista nos dirá cuánto tiempo. ¿En serio que no sabemos de qué va la cosa en Cataluña? Es que a mí yo como constitucionalista en Cataluña, señores, vamos a jugar en serio, que esto no se gana en los juzgados, esto se gana concienciando a la sociedad catalana de la aberración que significa esto. Esto se gana, como hicimos hace no mucho, que fuimos a ver al Comisario de Justicia de la Unión Europea. Esto se gana por elevación y por comprensión de la sociedad. Esto no se gana por una sentencia, porque al final nos lleva al derredero de lo mismo, que somos los mismos, que solo estamos enfadados y judicializando todo y no sirve absolutamente para nada. Y encima viene Sánchez con las rebajas y le permitirá con una reforma legislativa que le pueda ayudar para este tipo de cosas. Yo creo que nuestras estrategias son muy equivocadas, buscamos demasiado la sobreactuación jurídica y en la realidad, aquí no soy jurista, el mundo jurídico es una ínfima parte de la realidad. Y si no sabes esto, es que estamos equivocados. Los 11.000 millones de euros, que seguro que es verdad por el medio y la persona que lo ha publicado, te vas a Cataluña y seguro que dicen que España le debe 11.000 millones a Cataluña. O sea, es que se invierte la realidad. Aquí es un problema también de comunicación. ¿Sabes? En la vida, el gobierno o la nación ha hecho ningún esfuerzo en comunicar de forma coherente al conjunto de catalanes. Si tú te miras el mainstream de comunicación en Cataluña, salvo alguna excepción, el 95% están controlados por la línea editorial de la Generalitat. ¿Por qué? Pues una cosa muy fácil, se llama Don Dinero. Porque, claro, digitales, no digitales, radios, etcétera. Y ves algún gran grupo que si no fuese por esa aportación de la Generalitat no sería viable económicamente. Claro, la pregunta es, si una comunidad autónoma puede dar dinero a un medio de comunicación para que tergiverse, ¿el Estado no puede dar dinero a ese medio de comunicación para que sea libre?
Pregunto, ¿no? Yo me pregunto. Y esto lo pregunté hace mucho tiempo. Yo creo que los medios de comunicación no deben de recibir dinero del Estado. Punto primero. Es decir, eso no estamos de acuerdo. Eso sí, punto primero. ¿Por qué tiene que recibir un medio de comunicación dinero de nadie? Oiga, no es una empresa privada, no es una empresa que está dentro del sector, pues oiga, ya se las convengan. Es decir, ¿por qué? Porque luego vemos cómo hay medios de comunicación que se llevan una pasta y medios de comunicación que no se llevan nada. Entonces, ¿dónde pongo el freno? Bueno, pues oiga, yo entiendo que cuando hay publicidad institucional que repartir, se haga un reparto equitativo de ello. Publicidad institucional. Ahora bien, inyectar dinero, como ocurrió en la pandemia, a los grandes medios de comunicación, pues eso está francamente mal. Ese discurso que dices de que se invierte, ¿no? Es decir, que se invierte, que España nos roba, si os acordáis, ya tuvo que salir al rescate el gobierno Rajoy con 11.000 millones de euros porque no se pagaban las farmacias. El gasto farmacéutico, en este caso en Cataluña, era deficitario. ¿Por qué? Porque el gobierno de la Generalitat se encargaba de otras cuestiones, es decir, estaba dedicado a su independencia, a su gasto de dinero, a su derroche, a comprar urnas, a hacer papeletas, a hacer no sé qué, tal, es decir, a gastarse el dinero quemándolo. Y mientras tanto los medicamentos en la farmacia se acumulaban y los farmacéuticos se ahogaban porque no tenían dinero. Y tuvo que salir al rescate el gobierno Rajoy poniendo encima de la mesa 11.000 millones de euros. Esto, que nunca se ha vuelto a contar, es lo que falta. Este relato es lo que hay que decirle al conjunto de los catalanes. Oiga, que sepa usted que tiene usted medicinas porque en el gobierno central tuvo que poner encima de la mesa 11.000 millones de euros en aquel momento para que los farmacéuticos pudieran dispensar las medicinas porque estaban a punto de cerrar o de quebrar. Eso por un lado. Y por otro lado, a mí sí me gustaría hacer una reflexión en el sentido de que es decir, nadie pone control a las comunidades autónomas. Es decir, oiga, ¿yo por qué tengo que estar dando el 41% de financiación pública a una comunidad autónoma en detrimento, por ejemplo, de la mía, que es Castilla y León, que somos los que hemos parido España y somos los que menos piamos? Y la tercera región más grande de Europa. Y la tercera región más grande de Europa y la más despoblada. Es decir, oiga, es decir, ¿por qué? Es decir, ¿por qué se tiene que llevar hoy así de gratis 11.400 millones de euros la Generalitat y el resto no? Eso es uno de los grandes cambios que hacen falta cuando venga entre el Partido Popular. Sacar esto, las manos del dinero público en las componentes electorales. Es que eso debe salir ya. Y luego, si es necesario, como fue necesario el tema de las farmacias, dar esos 11.000 millones de euros, si eso es necesario, oiga, yo pongo a mi auditor allí y digo, yo quiero controlar ese dinero. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque soy yo quien lo doy, Estado central. Entonces yo controlo y usted dedíquese. Ahora, lo que a mí no me gustaría es que esos 11, si yo fuera quien suelta ese dinero o dependiera de mí como ministro, diría, oiga, yo les doy los 11.400 porque les hacen falta. Perfecto. Ahora, me rinden cuentas a mí y a mi ministerio. Claro. No se dediquen a comprar chapas diciendo que viva la independencia. Es que no se puede ser independiente con el dinero de los que dependes. Claro. Ese es el tema. O sea, que no puede ser que 68.000 millones de euros lleve dados Pedro Sánchez a la Generalidad de Cataluña. No puede ser que la semana pasada diga, hey chicos, nos han llegado 12.000 millones de los fondos europeos y de 11.400 el mismo día a la Generalidad de Cataluña, con lo cual nos quedan 600 para el resto de España. O sea, quiero decir, estamos inmersos en, como decía José, quiero decir, en una situación en la que el gobierno hace política con lo que es de todos. Y en este caso, darle esos 11.400 millones que son nuestros a sus amiguitos para que les sigan votando y manteniendo en el Falcon y en el Super Puma y sin corbata, quiero decir, lo estamos pagando todos. Es que no hay un reparto equitativo del dinero público, es decir, no existe. Y yo entiendo que hay contingencias, es decir, cuando ha ocurrido lo de La Palma, pues todos deberíamos de mirar a La Palma, es decir, todos deberíamos de comunidades autónomas. Por cierto, me gustaría saber si han recibido algo. Cero al corriente. Pero quiero decir que ese dinero debería estar empleado lo de Cataluña sí llegará, ya verás. Absolutamente, porque además se lo dan para que malgasten. Claro. Que esto es lo más divertido, porque es una maquinaria de malgasto y de endeudamiento. Cataluña es la comunidad más endeudada, es una cosa realmente fascinante. Y hay otras cosas que no sé si lo habéis tratado o no. Sabéis que hay alguna gente que está un poco descerebrada y ve en sus matrículas la E de España y le da como un flux y lo tapa. ¿Lo habéis visto esto? No. Pues lo tapa, sí. Pero una cosa constante. Mira, esto venden unas pegatinas con la C. Con la C o con el CAT o no sé qué. Esto ocurrió hace unos cuantos años, cuando se cambiaron las matrículas, ¿os acordáis? Que la E de España para estandarizar, que me parece una magnífica idea, pues en todos los periódicos catalanes se repartieron pegatinas para taparlas.
Entonces, al día siguiente que empezaron a multar los Mossos, se cayeron todas, porque los revolucionarios son de corto recorrido. ¿Qué ocurre? Ha salido publicado hace no mucho, hace un par de días, que la DGT ha dejado de ejecutar las multas por tapar las matrículas con el CAT. Pues nada, vamos a tapar todas las matrículas nuestras. Y voy a poner... en un número. No, voy a poner Bob Esponja. Claro, a ver qué tal. En un número pongo Bob Esponja. Vamos a hacer como los americanos. En vez de poner una matrícula de número, le ponemos un nombrecito. Claro, por ejemplo. Pedrito Sánchez. Es que la cuestión es que, y lo sabes mejor tú que nosotros, es que el Estado en Cataluña no existe. Hay sitios en Cataluña donde no es España. O sea, quiero decir, donde no puedes votar a un partido que no sea nacionalista, donde no puedes vivir en uno de los idiomas oficiales del Estado, donde evidentemente, eso lo hemos hablado muchas veces, lo de que a los niños les eduquen solo en catalán, insisto, en Cataluña es como si en Dakota del Norte les enseñaran en navajo o en lo que en Sioux, creo que es lo que se habla ahí. Todos diríamos, es absurdo, ¿por qué les enseñan Sioux y no inglés? Pues es lo mismo que está pasando aquí en casa y lo estamos dejando. ¿Por qué? Porque el Estado no existe, entonces llegará un momento que no es que sean independientes, es que dirán, pero éramos españoles. Y es que hay zonas no-go, ¿sabes? Donde tú no te puedes pronunciar claramente si no eres nacionalista. Lo mejor es la espiral de silencio, callarte y que no se te vea mucho, porque tienes un problema. ¿Sabes? Al final, medio en broma muchas veces decía que en Cataluña el Estado es para renovar el DNI y el Corte Inglés. Es que no hay nada más. Que parece, ¿sabes?, que vives en una otro burbuja, país, vale. ¿sabes? Esto es lamentable, cuando la mayoría de catalanes nos sentimos tan españoles como cualquier otro, porque para mí es axiomático. ¿Sabes? Claro. Soy catalán y por tanto español, es que es indefectible y por tanto europeo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Claro, pues tal cual. Sí, pero mientras sigamos financiando el tierraplanismo, que es lo que es el nacionalismo, tal cual. Es creer realmente creer que tu región es mejor, independiente, pura y que allí nació hasta Santa Teresa de Ávila. Es de mi tierra. Eso sí que es un insulto a la inteligencia. Eso es igual que creer en la tierra plana y encima lo financiamos. Oiga, que es que yo soy terraplanista. Pues toma, 68.000 millones de euros. No puede ser, o sea, no puede ser. Esto lo estudiarán en el futuro y dirán qué nos pasaba en la cabeza. O sea, no, es increíble. Bueno, abrimos ahora página económica, tenemos que hablar de las vacaciones. Hoy 1 de agosto, pues muchos de ustedes ya estarán empezando esas ansiadas vacaciones que van a ser, bueno, pues marcadas por una parte por esa llegada tan ansiada del turismo, pero también muy caras para nuestros bolsillos. Por una parte, subida de los carburantes, llevamos contándosela durante todos estos meses. Sube también el precio de los hoteles, entre un 30 y un 50% más caro pasar una noche en un hotel. ¿Y cuáles son las medidas del Gobierno? Bueno, pues hasta ahora que sepamos, Pedro Sánchez, que nos quitemos la corbata y, oye, medidas tan repetidas y tan demandadas como las del Partido Popular de deflactar esos tramos del IRPF, pues ni rastro. Nos lo cuenta nuestro compañero Jorge Prieto. Sí, parece ser que este verano va a salir mucho más caro que otros años. El irte a la playa va a ser un 30% más caro por la subida de los peajes en las autopistas y también de los carburantes. Y esto no solamente se va a dar en las carreteras, sino también en los aeropuertos. Los vuelos están a un 50% más caro, en una situación donde también está la huelga de los trabajadores por sus situaciones precarias. Los economistas apuntan que esto es un problema estructural y que los precios no van a bajar hasta dentro de mucho tiempo. También hay que remarcar que es la mayor inflación que ha habido en los últimos 37 años. Por su parte, el líder popular Alberto Núñez Feijóo apunta que España está ahora con una deuda de 300.000 millones de euros y que cada español tiene un pufo de 6.000 euros. También, por otra parte, el Gobierno ahora mismo no quiere deflactar el IRPF, básicamente amoldar los impuestos a la subida de estos precios, y dice que no va a hacer absolutamente nada al respecto. Parece ser que la situación no va a cambiar. Pues Jorge Prieto, muchísimas gracias. Verano, como decíamos, muy caro para nuestros bolsillos, en el que, bueno, mucha gente ya tenía ahorrado ese dinero previo a la pandemia y gracias a Dios pues muchos van a poder llevar a cabo sus vacaciones que en otras circunstancias no podrían llevar.
tal y como están las cosas. Así es, y es que yo creo que es evidente que si le preguntamos a Pedro Sánchez nos dirá que las habitaciones de hotel están hechas con cereales ucranianos o algo así, y que la culpa evidentemente es de Putin. O sea, la culpa es de que hace un año que estábamos hablando de lo que ha subido la electricidad. Fue en agosto del año pasado cuando de pronto subió un día muchísimo la electricidad, y durante este año no ha pasado nada. Entonces, todo el mundo sabía que si tú dejas que la energía sea infinitamente más cara durante el tiempo suficiente, todo será más caro después, y es donde estamos, en la tormenta perfecta. Yo creo que este verano aquí va a ser el verano de la puerta abierta, es decir, el verano del disparo, es decir, de salir todos, porque el verano pasado todavía andaba la cosa ahí, estábamos ahí que entre Pinto y Valdemoro con el tema del COVID y tal. Pues nos lo ha aguado efectivamente los precios disparatados que tenemos, ¿no? Pero claro, si esto depende únicamente de Ucrania, Putin y compañeros mártires, pues claro, entonces así nos va. Pero es que el gobierno no ha hecho absolutamente nada. O sea, nada. Es decir, a Rajoy le montaron una huelga por la subida famosa de la luz y le montaron la mundial. Aquí ha subido un 400% y ahí está. Y encima nos dicen, no solo nos dicen que tenemos que ahorrar nosotros, sino cómo lo tenemos que hacer. Es decir, oiga, usted ahorre usted, es decir, baje usted la luz, baje usted no sé qué. Pero si ya ciérrate a algún ministerio, ciérrate a algún ministerio, si ya lo amigos. Si ya lo hacemos. Bueno, he visto hoy un tuit muy bueno que dice, era un tuit diciendo, me he quitado la corbata a ver si me baja 120 euros el recibo de la luz. Claro, es decir, ahorrar, me quito la corbata y me rebaja 100. Chicos, perdonadme, os tengo que cortar, seguimos hablando de este y de otros muchos temas, pero después de la publicidad. Hasta ahora. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en la redacción abierta del verano. Seguimos comentando los precios que tendremos que asumir los españoles, los altos precios durante estas ansiadas vacaciones marcadas por el fin de la pandemia, pero marcadas también, bueno, pues por todas esas circunstancias que hacen que todo esté por las nubes durante estas vacaciones del verano 2022. No sé qué estábamos comentando, dónde lo habíamos dejado. Lo habíamos dejado en los precios, como que era el verano de la recuperación absoluta. Es decir, yo para mí era el verano de la puerta abierta. Pero claro, nos ha aguado la fiesta el gasoil, el gas, Pedro Sánchez, algún ministro. Eso sí, podemos irnos tranquilamente de vacaciones sin la corbata. Lo siento por ser reiterativo. No, está claro, está claro. Es que va a dar mucho de sí. Creo que nos vamos a ir sin vacaciones. Hay una cosa en esto de la energía, porque al final sí que es cierto que ahora hay, desde hace unos cuantos años un movimiento, unas placas tectónicas de economía que por si bien hemos visto la luz y se empieza a desindustrializar China y a traer hacia los países autóctonos la producción, porque se ha visto que alimentar al gigante chino solo estás alimentando a un régimen autoritario. Y eso es algo estructural, por supuesto, y tendrá su recorrido y se normalizará en el tiempo. Por otro lado, la energía, que aquí no tenemos una visión energética a medio y largo plazo, el tema de la nuclear, el tema del fracking, que aquí no podemos hacer porque como somos así una chupipandi que no podemos hacer fracking, tenemos que comprarlo a Estados Unidos y traerlo. Pero lo más importante es que Rusia es Alemania con lo que Argelia es España. Y estamos jugando con eso. Igual que la Argelia hablaremos ahora, por cierto. Angela Merkel le dio las llaves de su casa a Putin, nosotros le hemos dado las llaves de nuestra casa a Argelia, por esa falta de visión. El problema de todo esto es que no hacemos nada para cambiarlo, y esto no se cambia de un día para otro, eso son visiones 10 o 15 años vista. Yo me pregunto, ¿hay alguien en el gobierno que está pensando, por cierto, Alemania ha reabierto una central de carbón ayer, me parece que fue antes de ayer, una central de carbón que estaba ahí en reserva? Oye, ¿alguien está pensando en parar el parón nuclear, reactivar algunas, aumentarla? ¿Alguien ha pensado en esto? No, porque todo tiene que ser chuchipandi, como has dicho. Claro. Sí, todo tiene que ser como era la izquierda de los 80. OTAN no, bases fuera, nucleares no, gracias. ¿Sabes? Se han quedado ahí. Si evolucionan, pues a lo mejor nos iría mejor. Pero fíjate, has dicho una cosa, si me permites. OTAN no, bases fuera, nucleares no, gracias. Esa línea narrativa estaba alimentada por el KGB. Claro. Para destruir, digámosle, la opinión pública de los países, porque sabía que la opinión pública de la democracia era el eslabón débil. De aquello que pasaba antes, pasa ahora magnificado por el sesgo de confirmación de las redes sociales que entonces no existían. Claro, y esto, alguien que es un mindundi como yo, que lo dice que yo no soy nadie, pero yo no entiendo cómo no se toma nota de cómo actúa el populismo o las autocracias o dictaduras en contra de las democracias, como, y si no, vemos qué pasa en Chile, qué pasa en Colombia y qué puede pasar en España. Fíjate, Pedro Sánchez aquí nos dice que nos quitemos la corbata, vuelvo.
Y sin embargo en Alemania ponen a toda pastilla los altos hornos de carbón a todo lo que dé. ¿Para qué? Pues para echar un cable a la economía. Y aquí, que somos un país rico, que podríamos decirlo así, no solo en renovables, sino podríamos serlo en energía nuclear. El intento fallido de aquel famoso cementerio nuclear que finalmente no pudo ser y que nos cuesta unos miles de millones de euros anuales. Y el plan hidrológico de Aznar, acordaros. Efectivamente, para que se lleven la energía, o sea, los residuos nucleares a Francia, que es alucinante porque nos cobran por tener los residuos nucleares allí, cuando los podemos tener aquí sin ningún tipo de problema, absolutamente controlados, porque está totalmente estudiado, es decir, es una cuestión que no es nada perjudicial, y sin embargo estamos jugando a ver si cerramos una central, pues aquella de Burgos, ¿no? Creo que Santa María de Garoña era aquella, es decir, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, nadie quiere que pase nada, ningún tipo de catástrofe, pero es que nunca ha pasado nada, y es que además yo conozco a algunos de los ingenieros que montaron la central nuclear de Almaraz, y hablando con ellos muchas veces me decían, son ya, bueno, algunos ya tienen 96 años, me decía, es que es imposible que ocurra algo. Es decir, es imposible, o sea, hay una probabilidad entre 2 millones. Es decir, puede ocurrir, claro que sí, pero si ese es el miedo real, es prácticamente imposible. Y los beneficios son muchos. Es decir, los beneficios no solo son los beneficios de la gente que trabaja allí, que tiene un buen puesto de trabajo y que desarrolla una labor, digamos, laboral, sino el no depender energéticamente de nadie. Claro. Es decir, porque aquí estamos dependiendo residuos, Francia, gas, Argelia, electricidad, Francia también. Luego, pero fíjate, ¿dónde estamos? Pero el otro día en Netflix, perdón por hacer un poco de publicidad, vi un reportaje de 1 hora y media hablando del Three Mile Islands, ¿sabes? El incidente en Estados Unidos, y parecía que solo había pasado, con los nucleares solo en accidentes. Ya sabes aquel refrán que dice que se oye más un árbol que cae que un bosque que crece. Oiga, en serio, pero con todas las centrales nucleares, con lo que ha avanzado la seguridad, la última generación de reactores nucleares franceses, que son más pequeños, son absolutamente blindados, ¿sabes? La cuestión es que se intenta maximizar el riesgo para conseguir un objetivo, que básicamente es no depender de la nuclear. Y todo esto, si tienes el hacia atrás, seguro que llegas a algún autócrata o algún servicio de inteligencia de una autocracia que quiere ponernos en un brete y depender de ellos. Si no, ¿sabes? Francia no depende de ellos, nosotros sí. ¿Por qué? Porque cuando corten de allí, el precio sube exponencialmente y tenemos que traer de Argelia, que hablamos después, o vienes con barcos, con metaneros desde Estados Unidos. Eso de los barcos que es fracking, al final no, se ha ido así, ¿no? Yo soy, mi inglés es de Ávila, es un inglés profundo, de la América profunda. De Dakota, somos de Dakota. Sí, de Dakota, del norte o del sur, ahí gusta saber. Sí, nos enseñaron Sioux. Entonces, claro, con ese sistema de extracción de gas ya se hizo o se intentó aquí. ¿Y os acordáis lo que pasó, no? De que hubo que paralizar. Se tiraron a la basura cerca de 11.000 o 12.000 millones de euros de todo el proyecto que se había hecho. Sí, sí. Porque de repente había algún temblor, una grietita, había alguna grieta no sé dónde tal, y ya aquello se paró. Pero ocurrió lo mismo, repito, y no quiero ser repetitivo, con el tema del almacén de residuos nucleares. Sí. Se puso encima de la mesa muchísimo dinero que se fundió, se quemó literalmente. Porque ya estaba el sitio, el lugar, estaba todo, y de repente entró Zapatero y lo paralizó. Es decir, entonces, claro, no solo no logramos hacer estas cosas, sino que en el camino perdemos cientos de miles de millones de euros. Sí. Os recuerdo que en Cataluña perdimos una inversión de 1.000 y pico millones de euros para no emplear el aeropuerto de Barcelona, porque había un ovejaruco que pasaba por ahí 3 veces al año, ¿sabes? Esto es lo que esta gente es la que nos gobierna, empezando por Colau. Claro que en Cataluña tenemos a Colau y a Pere Aragonés. ¿Sabéis que están en la plaza de San Jaime, uno enfrente de otro? Pere Aragonés y Colau. Vamos. Tomarán café en el medio, ¿no? Bueno, muy rápidamente, hablábamos antes de Argelia, país del que dependemos para el tema del gas. Saben ustedes que llevan 50 días congeladas esas relaciones comerciales con el país argelino y parecía, lo comunicaba la banca argelina el pasado viernes, que se había reanudado ese comercio y esas operaciones bancarias con Argelia. Bueno, pues hoy el gobierno del país lo ha desmentido. La Asociación Profesional de Bancos y Entidades Financieras de Argelia anunció el pasado jueves el desbloqueo de las operaciones bancarias con España. Ahora, Argelia desautoriza a su patronal bancaria después de que ésta anunciase el fin del bloqueo comercial. Las decisiones económicas, en particular las relativas a las relaciones de Argelia con sus socios comerciales, son prerrogativas exclusivas del Estado y no de organizaciones profesionales como la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras.
No solo eso, sino que el gobierno argelino ha ido más allá, anunciando que no tiene previsto retomar dichas relaciones comerciales. Hay que recordar que el comercio entre España y Argelia permanece congelado desde el 9 de junio. Esta situación afecta a las domiciliaciones bancarias desde Argelia y al tratado de amistad entre ambos países, que permanece suspendido desde esa fecha. La principal razón que esgrimen desde Argelia es el giro injustificable del gobierno español sobre la cuestión del Sáhara Occidental. Las autoridades argelinas ven en este giro una violación de las obligaciones jurídica, moral y política de la que sigue siendo potencia administradora del Sáhara Occidental. La tensa relación con Argelia está teniendo además un daño colateral de notable importancia: la salida de España del proyecto de construcción de desaladoras y de plantas de tratamientos de residuos en Argelia. Hay que señalar que de las 11 desaladoras con las que Argelia cuenta en la actualidad, 7 tienen sello español. Pues ahora el gobierno argelino quiere construir 14 plantas nuevas, vetando la participación de nuestro país. El ambicioso proyecto hídrico del país magrebí requerirá 6.500 millones de euros hasta 2025, lo que da una idea de la pérdida que supondrá para España el veto de Argelia tras la ruptura de relaciones. Pues sí, una gran pérdida la de la ruptura, de momento sin fecha de caducidad, entre las relaciones de Argelia con nuestro país, que afecta a esa economía de la que llevamos hablando los últimos minutos y que afecta también a muchísimas empresas españolas. Y fíjate, claro, esto es como los fluidos, ¿no? Cuando se vacía entra otro fluido, ¿sabes? La ocupa inmediatamente, claro, y están nuestros amigos franceses e italianos, pues allá frotándose las manos para hacer esas infraestructuras. Yo la gran pregunta que habría que responder, cuando haces política internacional, sabes que los países no tienen amigos, tienen intereses, ¿no? En general, ¿sabes? La pregunta, ¿qué interés y qué beneficios sacamos con esta operación? Bueno, es que yo no lo veo. Yo soy una persona. No nos lo han contado todavía. Yo soy una persona muy limitada, digamos, de coeficiente muy bajo y tal, porque no entiendo qué hemos ganado o qué vamos a ganar con una operación como esta en un momento de inflación máxima, en un momento de económico bajísimo, en un momento de aumento de tipos de interés, porque estamos hablando de no es posible esta inflación. Y hay otra cosa. No es ganar, a lo mejor es ocultar. Claro, ojo, esa es la cuestión. Ojo con esto, ¿Cuál es el interés oculto de esta maniobra? Bueno, la contrapartida era reanudar y retomar esas relaciones con Marruecos. Vale, ¿no? ¿y qué ganamos? ¿Y qué ganamos con esto? Eso ya de momento nada. De momento, según lo que nos han dicho, nada. A no ser que sea algo privado. Que ahora hay la operación del estrecho, yuju. Ahora pueden pasar por nuestro país y llenarlo de lo que lo llenan, de esos coches que no han pasado la ITV en la vida. Van sin corbata, los conductores van sin corbata, sí, eso sí. Que, por muy rápido, pero vamos, que es absolutamente ridículo, porque es que además las infraestructuras gasísticas de Argelia las construimos los españoles. Era Repsol quien hizo y quien ha hecho los gasoductos y quien ha hecho la refinería y todo. Bueno, seguimos hablando de este tema y de muchos más a la vuelta de publicidad hasta ahora. Pues ya estamos de vuelta en la redacción abierta del verano. Seguimos con noticias económicas y hablamos ahora de la empresa Dragados, que va a ser la encargada de la actuación integral de esa obra del Polígono Virgen de África, en la ciudad autónoma de Ceuta. Se trata, por cierto, de una de las obras de mayor inversión de la ciudad en los últimos tiempos, en la que también va a participar la compañía africana de contratas. Las obras se realizarán, según ha estipulado el Ejecutivo local, en un plazo de 10 meses y están dentro del marco de la actuación integral en este polígono que les comentábamos, Polígono Virgen de África, desde la fase 1, plaza, entre el bloque 14 y polifuncional. Bueno, y volvemos de nuevo a ese tema de Argelia. Hoy el gobierno argelino desmentía esa supuesta reanudación de las operaciones comerciales con España. Comentábamos en la mesa pues el gran perjuicio que supone para los españoles que un país con el que históricamente hemos tenido tan buenas relaciones, pues ahora no sabemos muy bien a cambio de que se hayan visto interrumpidas y suspendidas, ¿no? Efectivamente, pero yo creo que es lo que decía antes José, es decir, ¿qué interés puede haber? Yo diría, ¿qué cosa oculta el gobierno para hacer esta carambola que no nos ha dado ningún tipo de beneficio, ninguno, todo lo contrario, han sido perjuicios a nivel internacional y sobre todo a nivel de relaciones bilaterales con Argelia. Claro, es decir, dejarnos a la altura de los caballos, que es lo que ha ocurrido, ahora va a ser muy difícil de retomar, porque este tipo de países del norte de África suelen ser bastante
digamos, reacios o suelen perder la confianza enseguida con alguien que les hace una jugada de este tipo. Entonces, por eso siempre mandábamos a don Juan Carlos a hablar con el rey de Marruecos cuando teníamos una crisis, rápido teníamos que mandar en aquel momento a don Juan Carlos. La actualidad, bueno, pues no sé cómo lo harán en Argelia, pero era eso, era así, porque la pérdida de confianza de los países del norte de África suele ser algo que es muy difícil de recuperar, porque yo creo que no damos una imagen de seriedad como país, y eso nos perjudica notablemente y se lo va a llevar Italia y Francia, ya lo verás. Pero es que la reputación de los países es algo que se tarda mucho en ganarse y poco en perderse. Y estamos hay unas cosas, no hablaré de Argelia, pero es que tengo que decirlo, discúlpame. Es que el tema de la reputacional de nuestro país, ¿os acordáis que enviamos no sé cuántos C-90 y AMEL, y las materias ligeras, que por cierto, las ligeras estaban ya caducadas desde hacía no sé cuánto tiempo? ¿Cuántos más envíos ha anunciado el gobierno a partir de aquello? ¿Unos cuantos jeep? ¿Cuántos morteros? ¿Cuántos misiles? ¿Cuántos tanques? Ninguno. ¿Tú crees que vamos a ser un socio confiable incluso para nuestros aliados? Es que fíjate, ahora mismo se está dirimiendo el futuro de nuestro planeta en Ucrania. Nosotros ponemos las armas y los ucranianos ponen las vidas. Y nosotros, en serio, que enviamos unos cuantos C-90, muy bien, un buen cohete, las cosas como son, yo lo he disparado y es una buena arma. Pero cada uno tiene su pasado. Pero ha pasado el comentario así un poco... ¿En serio que nuestro país no va a ser responsable como para enviar armamento que realmente se puedan defender o revertir la situación? ¿En serio? Eso es reputación. No somos ni confiables ni con nuestros socios, ni con nuestros aliados, ni nuestros amigos, como era Argelia. O sea, porque esto no se va a recomponer. Y ahora somos amigos de muy curioso, Marruecos. porque en el caso marroquí siempre nos han tenido de chantaje en chantaje y tiro porque me toca. El gobierno marroquí siempre ha chantajeado a España con la pesca, con la inmigración, con todo. O sea, con cualquier cuestión que era relacionado, que tuviera que intervenir, era así. Pero en el caso de Argelia no. Con perejil. Con perejil también no ocurrió. En el caso de Argelia no ocurría. Argelia estaba ahí, no daba problemas. En su momento hubo una gran operación con Repsol para hacer toda aquella infraestructura, de la cual nos beneficiamos no solo nosotros, sino el conjunto de la Unión Europea, pero principalmente los españoles. Y no había nunca ningún tipo de conflicto, no ha habido ningún chantaje con respecto a España, ¿no? Luego, no es entendible que por la reivindicación marroquí del Sáhara, de repente por la mañana, sin contar con nadie, un presidente se levanta y manda una carta diciendo que bienvenido Mr. Marshall, ¿no? Bienvenido Sáhara a Marruecos. Y pues, Marruecos la publica. Este lío. Y Marruecos la publica. No, claro, Marruecos la publica. Esto es un signo de suficiencia absoluta respecto a nosotros. Una carta que, por cierto, es una copia de una carta que mandó el presidente de Alemania al rey de Marruecos, solo que el presidente de Alemania no se mojaba tanto como este, pero vamos, dentro de las erratas de la carta publicada se vio y se demostró que es claramente, o sea, que es que ni siquiera la idea era original, hay frases copiadas y pegadas de la carta del presidente alemán. Lamentable. Y todo por culpa del Yayo Polisario, seguramente. O sea, quiero decir, esto es, claro, como tienes en el gobierno a los amiguitos del Polisario, que son, perdona, una organización terrorista hasta que se demuestre lo contrario, ¿sabes? Al menos así los califica la ONU, pues, claro, se termina viendo, o sea, y de ahí viene todo. De hecho, lo sabe todo el mundo, lo saben todos nuestros oyentes. Y claro, la culpa de todo esto la Comisión de Secretos tenéis. Oficiales, ojo, no fuimos capaces de tener a un señor en un hospital que no se enterara nadie, como para guardar un secreto, la cosa. Y eso nos ha metido en este fogonazo. Absolutamente. Eso nos ha metido de lleno en toda esta historia. Absolutamente. Y al final, bueno, esto y aquello del teléfono y de las escuchas y de no sé qué más que no sabemos qué ocurrió. Es decir, al final nos hemos plegado a los intereses muy probablemente de Estados Unidos, que han cambiado, nosotros nos hemos plegado a esos intereses, no sé por qué motivo, y ahora estamos pagando las consecuencias con un país tercero, que ni siquiera es bueno, pero Estados Unidos, yo entiendo, cuando Estados Unidos actúa así y lo que pasa con Sánchez o deje de pasar, si alguien lo sabe es Estados Unidos, por supuesto, todo lo que pasa, la lógica de Estados Unidos tiene su propia lógica de intereses. Claro, ¿por qué apoya Marruecos? Porque Marruecos en un momento dado tiene que reconocer a Israel. Porque en Israel, en Oriente Medio, hay una gran pugna entre Irán y Arabia Saudí. Esta es la historia. Entonces se está haciendo un polo en contra de Irán. Y, bueno, a Estados Unidos le interesa que ese polo y las bases militares actuales de Marruecos, que acaban de aterrizar en Marruecos. Entonces, que nos las han quitado a nosotros para llevarlas a Marruecos. Pero la lógica de Estados Unidos, esos son sus intereses. La pregunta es, ¿son los nuestros? Nosotros no tenemos que actuar. Francia
o Italia, yo entiendo que es un aliado de Estados Unidos, pero oiga, primero mis intereses y después veremos cómo esto. Pero no ha habido, y también ese cambio copernicano del, ¿cómo llamas? El Yayo Polisario, a cederlo todo, es que es demasiado copernicano, es que es muy poco tiempo. Que no, esto, cuando de aquí a 50 años, cuando se desclasifique... De que 50 años no solo se va a desclasificar, sino que nos lo van a recolocar. Es decir, nos van a hacer una, ¿cómo lo llaman ahora? Un nuevo relato. Un relato de la historia. Lo van a tratar de otra forma, ¿no? Total, eso es lo malo que tienen los 50 años. Total. Pues qué pena tener que esperar 50 años para... ¿Verdad? Pero quedamos aquí y nos vemos. Yo, si queréis, podemos quedar aquí sin Yo lo veo problema. complicado. Ella sí, yo creo que no. Bueno, oye, que nunca se sabe, ¿eh? Me encuentro joven. Bueno, tenemos que hablar, ahora retomaremos este tema después de publicidad, un tema que me estaban pidiendo a voces que tratáramos, y es ese tema sobre esa polémica campaña del Ministerio de Igualdad, esa campaña, bueno, para favorecer, para dar visibilidad a los cuerpos que desde el Ministerio de Igualdad llaman no normativos, es decir, bueno, pues mujeres con sobrepeso, una mujer a la que le falta un pecho, una mujer con pelo en la axila. Es una campaña, bueno, que se ha vuelto muy polémica, en primer lugar, por el presupuesto con el que cuenta. Primero se habló de 85.000 euros, ahora parece que son solo 5.000. Y después, bueno, la verdad es que a la ministra de Igualdad le ha salido un poco el tiro por la culata, porque varias de las modelos que participan en esta campaña, una de ellas es una modelo de tallas grandes británica, muy conocida en redes sociales, bueno, pues han dicho que les han quitado su imagen, que les han robado la imagen sin que mediara consentimiento de por medio. Tanto es así, tanta polémica y tanto escándalo se ha montado, que la propia empresa que se ha encargado de dibujar, de llevar a cabo toda la parte artística, ha pedido disculpas, ha dicho que no sabía que estas imágenes robadas tenían que pedir permiso por ellas. Ahí lo están viendo en pantalla. Arte Mapache es la empresa que se ha encargado de diseñar estos carteles y que ha tenido que pedir disculpas. Bueno, una vez más, otro caso de dinero despilfarrado por parte de Igualdad, y en este caso más bochornoso aún, bueno, pues por el desenlace, ¿no?, que ha tenido. Peor todavía, es que esto es una barbaridad. O sea, quiero decir, el logotipo que sale en el cartel pone Gobierno de España, ¿vale? Entonces, y ahora volveré a por qué insisto en que seamos conscientes de ello. Ninguna empresa, yo he trabajado 30 y tantos años en comunicación, ninguna empresa que yo haya conocido, ningún profesional, es más, ningún estudiante de primero de diseño se le pasa por la cabeza utilizar una tipografía que tampoco tenía licencia para utilizarla, ni utilizar la imagen de nadie sin pedir permiso. O sea, quiero decir, vamos a ver, si ahora mismo incluso con todo el tema de protección de datos, nosotros mismos somos conscientes de nuestra imagen y de que si alguien te hace una foto, no sé qué, no la puede utilizar. Con lo cual, quiero decir, no es ya la empresita esta que, vamos, con todos los respetos, no saben hacerla o con un canuto. No sé qué antecedentes tendrán, pero evidentemente no han hecho un cartel gráfico en su vida. Porque, punto uno. Pero punto dos, aquí la responsabilidad es del Ministerio, de una cosa que se llama Instituto de las Mujeres, que se dedican oficialmente a impulsar y desarrollar la aplicación transversal del principio de igualdad de trato y de oportunidades. Bueno, ¿sabes lo que sea eso? Yo nunca he visto que a nadie discriminado en la playa por ser como sea, punto uno. Pero punto dos, es que su cartel sí discrimina, porque una de las modelos tiene una prótesis y le han hecho Photoshop para ponerle en una pierna, y otra de las modelos tiene una doble mastectomía y le han hecho Photoshop para ponerle un pecho. O sea que el Ministerio de Igualdad ha hecho desiguales a las modelos que ha utilizado sin su permiso. Mi sobrina es modelo. Utilizar a un modelo sin permiso es, vamos, quiero decir, es que te cierren la empresa. Que nadie te vuelva a ceder la imagen de una modelo o de una fotografía de un banco de imagen. Y que eso esté firmado por el Gobierno de España, quiere decir que el responsable de esa utilización es del Gobierno de España, es de quien ha aprobado esa campaña. Me da igual que haya costado 4.000 euros, que haya costado 400, que sea gratis. No se puede utilizar la imagen ni una tipografía sin tener permiso para hacerlo. Es como lo siguiente, que es que lo hicieron en un Windows pirata. O sea, quiero decir que... A mí me encantaría que esta tarde estuviera aquí mi mujer, que se dedica precisamente como abogada a la protección de datos y a la protección de la imagen. Yo he sufrido en carnes el protocolo de la protección de imagen en mi despacho. Es decir, nosotros hemos tenido, y todo esto teledirigido por la que es hoy mi mujer, que también es miembro del despacho. Es decir, ella, por ejemplo, nos decía, oiga, tenéis que recoger el consentimiento de todos los abogados que trabajan en esta casa,
para poder usar su imagen en redes sociales y en la página web. Pero si eso pasa con los niños en el colegio, que a lo mejor le vamos a sacar en un vídeo de actividades y lo firmas. Entonces, quiero decir que esta gente no sabía que si usas la imagen de un modelo tienes que pagarle. Y es más, si han pagado solo 4.000 euros por el cartelín, ¿no les chocaba que hubiera 5 modelos? O sea, que han cobrado las modelos. O sea, no, pero bueno, puede ser cogido... Pero por lo menos demuéstramelo. O sea, quiero decir, puede ser cogido de un banco de estos de imágenes que están libres de autor. Yo no digo que no. Dentro de una... Bueno, pero si tú has lo documentas. Si yo voy a poner mi logotipo debajo, que es el escudo de España, perdona, pero tiene que estar documentado. Sí, o sea... Es cierto, pero si tú has cedido tu imagen, por ejemplo, eres modelo y haces tu imagen para que esa imagen se use en una imagen, pues está ahí, ¿no? Está ahí, se puede usar bien. Ahora, el problema de todo esto es que... Pero sin ni la licencia en la tipografía. No, claro, pero han salido las interesadas, han salido a decir, oiga, pero es que son... Además es que es curioso, porque a la modelo que le falta la pierna no es una imagen de modelo, es decir, es una imagen suya seguramente personal de las redes sociales donde está en un momento determinado, ¿no? Entonces, hasta ese punto hemos llegado de quitar a una persona una fotografía para usarla y retocarla y encima falsificar o falsear la imagen. Es que, y fijaos también que esta polémica ha aparecido en la BBC, la CNN y en Euronews, con lo cual... Hablábamos de reputación. De reputación. Continuamos andando otra vez con la pala en el agujero de nuestra reputación como país. Me parece absurdo y ridículo que haya alguien que pueda permitir que esto salga público. Porque si es una empresa, al día siguiente no está en esa empresa. Al día siguiente, porque esto es gravísimo. Y hay otra cosa que me gustaría comentar en voz alta, aunque los amigos de la cultura de la cancelación estarán esperándonos fuera para hablar con nosotros, es que no puede ser que el gobierno me diga que si tengo que llevar pelo en el sobaco o no. Es que no puede ser. Las mujeres que hagan lo que quieran, ¿sabes? Que el canon de las mujeres es el que quieran llevar. A mí me es igual que lleven tanga, que no lleven tanga, que lleven lo que les dé la real gana, que estamos en una democracia, que el Estado no me tiene que decir lo que está bien, está mal, porque es que yo no he visto en ese estereotipado de mujeres retocadas, no he visto ninguna que no esté, digamos, dentro del canon que ellos dicen que es malo. Oiga, ¿en serio que una mujer que le guste depilarse el sobaco es menos mujer que de eso, o es menos reivindicativo, o es menos persona? ¿Pero qué me estás contando? Es que esos tics autoritarios del gobierno a mí me preocupan. Oiga, a mí no me diga cómo tengo que vestir, cómo tengo que beber, qué tengo que beber, qué tengo que comer, cómo tengo que camar. O sea, pero ¿quiénes son ustedes para decirme a mí lo que tengo que hacer? ¿En serio que se me tiene que estigmatizar a mí porque no estoy dentro de un canon? Porque eso es un canon establecido. Claro. No es un contracanon. Oiga, es que realmente es lo preocupante de... Pero realmente gobierno. ¿Alguien conoce a alguna mujer o niño, ser humano, lo que sea, que se haya sentido mal en la playa? Pero en la playa todos llevamos nuestras lorzas al aire. Yo me siento mal conmigo mismo. Pero eso, quiero decir... Yo no soy quien para criticar a nadie en la playa. Vamos, es lo que te digo, o sea, jamás nadie que yo sepa ha tenido algún problema de que se acerque y... Soy yo. Señora, sí que está usted gorda. Y aparte, quiero decir, si haces una cosa, o sea... Olvidémonos de que aquí ha habido profesionalidad cero y tal, pero si tu intención es gastarte el dinero de todos en esta chorrada, pues por lo menos hazlo bien. O sea, quiero decir, si hay una persona que tiene una prótesis, ¿o qué pasa? Que todos somos iguales, pero, no, si tienes prótesis ya no eres igual, entonces ya no me interesas para mi cartel. O si te han hecho una doble mastectomía en vez de una simple, o sea, si no tienes pechos ya no me vales para mi cartel. O sea, si vamos a hablar de igualdad en las playas, pues a lo mejor habría sido interesante hablar de la accesibilidad de sillas de ruedas para las playas, de la accesibilidad de carritos de niño para las playas, de la accesibilidad para la gente que tiene prótesis en las playas, pero no, en vez de eso se han gastado nuestro dinero en un apañito con una gente que no es profesional y han colocado, perdona, el escudo, insisto, perdón, pero es el escudo de España. O sea, quiero decir que por eso nos hemos dejado la sangre mucha gente, ¿sabes? Y que ahí está toda nuestra historia y lo pone ahí debajo en un trabajo lamentable de unos niños que de verdad que es que no, o sea, es que no, ni primero de diseño, o sea, y que no estarían trabajando en ninguna agencia de publicidad de las que yo haya conocido en mi vida, o sea... Sí, pero yo no creo que tanto sea culpa de la agencia de publicidad, sino de quien manda hacer. Desde luego, quien firma, quien paga es el responsable. Claro, porque además, mira, hay una cosa muy curiosa que dice esta agencia, quien sea, pone que, no, a mí yo he ganado solo 4.000. Oiga, pero esto es fácil de saber, es decir, quién ha ganado el qué. A lo mejor resulta que se presupuestó en 80 y tantos mil y usted sí ha ganado 4.000, pero por el camino
hemos tenido alguna que otra pérdida que ha dado a entender que usted ha ganado. Yo la verdad es que he estado mirando lo que se supone que el Instituto de las Mujeres que ha sacado a concurso, que lo tienen en la web, y no salía esto. Pero yo puedo hacer una pregunta un poco, absurda, como las que hago habitualmente. ¿El Instituto de la Mujer depende de Irene Montero? Pero no hemos quedado que Irene Montero no tiene la capacidad, no podemos saber lo que es un hombre o una mujer. ¿Cómo hace un instituto de mujer? Fíjate. Si no, lo digo sin ningún género de duda. Es que es una corrupción, ¿sabes? Sí. De la mínima lógica aristotélica. Oiga, si no se puede saber que es una mujer, lo decía ya públicamente, ¿cómo lo sabes? Por si tiene pechos, no tiene... Toda esa cosa estupidez que dijo esta mujer. Y sin embargo, un instituto de la mujer. A ver, ¿pero mujer exactamente qué? En función de que ahora yo soy mujer, ahora no. Ahora sí, ahora no. Es que no tiene ningún sentido. Claro. Está corrupto. Todo el marco teórico es corrupto. Con lo cual estás construyendo sobre algo que no existe. Claro. Es que si quieren que ahorremos, si quieren que pagar la calefacción o no sé qué, que empiecen ellos cerrando estos chiringuitos. Y luego, cuando vaya andando de Moncloa a Torrejón o en transporte público, en vez de en Super Puma, entonces le creeremos cuando se quita la corbata. Fíjate, esto es una campaña contra la gordofobia, cuando el 80% de los españoles... Ojo, cuidado, lenguaje. Cuidado con el tema, Cuando el 80% de los españoles, perdónenme los que nos ven desde casa, estamos gordos. Es decir, qué bobada, de verdad. A mí me parece bien que se apueste por la diversidad, me parece bien, pero me parece que esta no es la vía, o sea, no es algo serio, es algo... Pero que se haga bien, contrata a un profesional y que hagan las cosas profesionalmente. Claro. O sea, no puede ser una agencia, vuelvo a decir lo mismo, o sea, que el que no se haya pagado ni la licencia de la tipografía, cosa que dicen estos señores, es que te lo ha bajado pirata. Sí. O sea, quiere decir, lo siguiente, que en su casa estarán viendo, la gente del ministerio ve las plataformas, las ve piratas, porque es lo que han hecho. ¿Sabe? O sea, todo el mundo sabe que no se puede contratar a una modelo. O sea, que puedes usar la imagen de una modelo. No sé, es que es demencial. Pero o sea, te lo juro, en mi vida he visto esto. Muy rápidamente. Yo creo que estoy de acuerdo. La diversidad sí, disensión sí, no es democracia, pero el problema es que ellos quieren estigmatizar todo lo que sea el modelo que no está de acuerdo con ellos, que incide directamente al modo de la familia. Bueno, tenemos que dejarlo aquí, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias a todos mis invitados por acompañarnos durante el día de hoy, día 1 de agosto, que muchos desearíamos estar en la playa, como todas estas mujeres de las que hablamos. Mañana volvemos con toda la información, todo el análisis aquí en la redacción abierta del verano. Muchas gracias, hasta mañana.